La semana pasada nos juntamos y estuvimos conversando un poco de todo lo que tenía que relación con el presupuesto como instrumento de planificación. Hoy día tenemos que ver qué es el presupuesto público y el presupuesto municipal. eh, y en ese sentido tenemos que tener presente que mucha de nuestra relación con cada uno de estos temas eh, tiene de dulce y de agraz y también tiene que ver con el lugar que nos hemos desempeñado. Si bien estos tienen muchas similitudes, también tenemos algunas diferencias que no son menores y son bien importantes, por lo cual es necesario que las podamos conversar y comentar. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente el presupuesto es, nosotros lo dijimos, la cuantificación de la planificación, una estimación de ingresos y de gastos. Eh, y en este caso, todo lo que tiene que ver con la organización del Estado y para hacer la diferencia entre presupuesto público y privado, vamos a ocupar una interpretación más restringida respecto a los órganos de Estado y que están en la ley de presupuesto, y esta ley de presupuesto es la que exceptúa a las municipalidades, si bien tienen transferencias respecto a distintos planes, programas y proyectos, no obstante no son parte propiamente tal de la ley de presupuesto de la Nación, aunque hay muchos componentes que tienen que ver con las normas de ejecución presupuestaria que se desarrollan. El presupuesto público, el presupuesto del Estado, es y incluye a todos los órganos, tanto descentralizados, centralizados, algunos órganos autónomos, a las empresas del Estado, o en su mayoría empresas públicas creadas primeramente por ley y después aquellas que son parte de las empresas del Estado a través del sistema de empresas públicas que pueden tener otras características como sociedades anónimas por acciones o empresas limitadas como SACOR, como todo lo que tiene que ver con Econsa, SACIPA, entre otras empresas que de repente no son muy conocidas, pero que son parte de la estructura. En general, nosotros vemos todo lo que es Codelco, todo lo que es ENAP, todo lo que tiene que ver con ENAMI, pero hay muchos otros tipos de empresas bastante pequeñas, algunas que se han ido cerrando con el tiempo o algunas que administran por las ventas de acciones, las acciones pertinentes De la respecto nación. eh, a todo lo que tiene que ver con digamos, agua potable. Dicho esto, tenemos que decir que todo proceso presupuestario nosotros lo tenemos altamente normado. Hay que recordar que Chile es un sistema de peso y contrapeso en términos legales, es un sistema que de una u otra manera nos permite ir generando ambientes de control, no solo las unidades de control, sino ambientes de control. Se fundamenta principalmente en la posibilidad de que las unidades internas y los servicios tengan controles cruzados respecto a esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque este presupuesto, este proceso en el cual nosotros desarrollamos los presupuestos son altamente normados, tienen plazos, formas, formularios, distintos tipos de cosas que han ido estandarizando el cómo lo hacemos. ¿Por qué esto es importante? Porque de una u otra manera esta estandarización, y le iremos viendo más adelante, nos permite distintas cosas. Lo primero es que nosotros tenemos un clasificador presupuestario con el cual se rigen ambas estructuras de concepción presupuestaria. Posteriormente tenemos el manual de contabilización que nos afecta tanto a las municipalidades como a aquellos órganos del nivel central. ¿Y dónde empezamos a ver algunas diferencias? Primero, que a nivel central todo lo que tiene que ver con el presupuesto público lo lidera el Ministerio de Hacienda. Es el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuesto, la conocida DIPRES, quien define el presupuesto de la nación, define el de las regiones, el aporte a los niveles que se entrega a los municipios, ya sea a través de los aportes y programas apoyados en la subdere, para transferencias como PMU, PMB, a los gobiernos regionales para el tema de los IRAs, los porcentajes, las provisiones, los aportes en términos de los per cápita que los van a entregar en salud, las subvenciones en términos de educación, las transferencias y programas. Pero además, algo muy importante, también define los aportes del gobierno al Fondo Común Municipal. Hay que recordar que este fondo redistributivo creado durante el gobierno militar, lo que hace es, en teoría, primeramente era con aporte estatal y posteriormente se ha transformado con un aporte principalmente municipal, pero con un aporte estatal. En el caso de los municipios, ¿quién lo debiera liderar? De acuerdo a la literatura, el administrador municipal con la Secretaría Comunal de Planificación. Hay que recordar que el cargo de administrador municipal se crea principalmente como una forma de colaboración con los alcaldes, con el nivel estratégico, y toma algunas de las funciones que antes tenía la Secretaría Comunal de Planificación, cuando era conocida como la SECPLAC, la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación. Esas labores de coordinación se trasladan al administrador municipal y que son muy importantes dentro de la elaboración de los procesos presupuestarios y de todas aquellas gestiones que se hacen respecto a el presupuesto, ya sea de las instituciones públicas a nivel central, descentralizado, y los municipios.
¿Por qué esto es importante? Porque a nivel nacional, el Ministerio de Hacienda, en especial a través de la Dirección de Presupuesto, define todo este aporte al fondo común. ¿Y por qué nosotros decimos que es reiterativo y majadero colocarlo dos veces? Porque de una u otra manera es la mayor cantidad de responsables de los grandes desembolsos que tiene el Estado a través de sus ministerios, a través de sus servicios públicos, las subsecretarías, a través de instituciones como la JUNAEV, la JUNJI o instituciones que dependen con características más privadas como Integra. Por lo tanto, eh, nosotros en la medida que comprendemos de que a diferencia del municipio donde el presupuesto se trata de manera interna, acá todos los servicios tienen que exponer sus deseos, sus desarrollos, sus ideas, sus contratos a un tercer órgano que además después los evalúa y lo iremos viendo respecto a de cómo lo hice. Hemos visto a través de la prensa que nosotros teníamos presupuesto y en Chile en general se ha ido orientando en los últimos 20 años a elaborar el presupuesto vía presupuesto por resultado. El año pasado hubo un cambio y se inició el presupuesto base cero, y por lo tanto un cambio de metodología respecto a eso. Y por lo tanto, y nosotros podemos ir viendo todos los esfuerzos que hace el nivel central respecto a buscar una buena metodología que permita la focalización y mejor redistribución de recursos. Se ha establecido a nivel central, por ejemplo, que muchas de las formas de pago en proyectos piloto lo paga directamente la tesorería. ¿Para qué? Para mantener esos recursos en las cuentas fiscales, en la cuenta única fiscal y generar intereses a favor del Estado. ¿Por qué? Porque cuando tú los transfieres a las cuentas corrientes de las instituciones públicas, muchas veces si no se pagan a los proveedores o se demoran los pagos, esas cuentas no generan intereses y por lo tanto en el fondo queda la plata, como decimos nosotros, en las cañerías y no genera ningún aporte al Estado ni al fisco. Y por el contrario, presiona la caja en momentos muy complejos. Que es importante entender que este proceso que lidera la dirección de presupuesto, primero es altamente complejo. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de equilibrar no solo las demandas de las distintas áreas del gobierno, sino debe cumplirlo y cotejarlo con el programa de gobierno que ganó en su momento o el que se va a entregar, tener la certeza de que financia iniciativas legales, es decir, aquellas leyes permanentes que entregan recursos deben estar completamente financiadas, o aquellas que de una u otra manera tenemos con incorporaciones nuevas durante el proceso de la discusión presupuestaria también estén financiadas. Recuerden que cualquier ley que significa gastos a nivel nacional tiene que estar con un informe de financiamiento que debe emitir el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos. Por lo tanto, no es menor el desarrollo y la construcción de los programas, los procesos. ¿Por qué esto es importante y es relevante en el término de los municipios? Porque generalmente la construcción de los proyectos de arrastre que se tienen que ver, como por ejemplo la Subsecretaría de Desarrollo Regional en relación a los PMU, PMB, tiene que ver con los procesos de licitación, las demoras, las asignaciones, porque no es lo mismo asignar un recurso por parte de la Subdere en noviembre, en octubre para la ejecución municipal, que lo hagan en enero. Son súper distintos los mecanismos y eso se consideran arrastres y esos arrastres muchas veces tienen que ver con los montos finales respecto a los cuales nosotros nos podemos desarrollar. ¿Por qué esto es importante? Porque de una u otra manera esta construcción compleja que acabamos de mencionar tiene que conjugar los deseos ilimitados nuestros como servicios públicos respecto a hacerlo con recursos limitados. Sobre todo, y en especial recaudo, de que los ingresos que se generan al Estado en su gran mayoría provienen de impuestos. Nosotros pagamos el IVA, hasta el royalty, las contribuciones, el impuesto específico, al diésel, impuestos verdes. Es decir, de una u otra manera necesitamos tener claridad porque eso tiene que ver con temas que hemos ido viendo hoy día en la discusión, el impuesto a los super ricos, el impuesto, un nuevo royalty a las mineras, lo que ganan los casinos, lo que tiene que ver con los royalty a otras áreas, el hidrógeno verde. Es decir, de una u otra manera, esta construcción y este pensamiento respecto a cómo vamos a financiar y construir el presupuesto de la nación afecta a todos los territorios. Recuerden que en general nuestra estructura presupuestaria más allá de los gobiernos regionales, no reconoce tributos regionales ni porcentajes distintos. Todo va a la cuenta única fiscal. Si nosotros nos retrotraemos, eh, en el caso particular de la construcción del presupuesto del año 2021, buscamos notas en la prensa y uno puede decir, mira, que el entonces ministro Briones, hoy día candidato, dice que el proyecto de ley contempla un monto de 73.234 millones de dólares, que en el fondo incrementa un gasto real de un 9,5, un crecimiento 14,9 de la inversión pública, y con esto aplica el tiro a algo que pueden hacer, el déficit efectivo del 4,3%.
y un déficit estructural del 4,7. Es decir, cuando se construye el presupuesto, hay que tener claridad respecto a las cifras a nivel nacional y el tipo de estructura que le vamos a dar, si existe o no existe déficit, cómo lo vamos a financiar. Porque para tener claridad, cuando la gente ocupa el 2% constitucional para las catástrofes, lo que autorizan no es que ese 2% esté movilizado, lo que indica eso es que ese 2% es una autorización de mayor gasto. Por lo tanto, nuestro presupuesto era de 100, ahora queda de 102. ¿Qué otra cosa es importante? Que si ustedes se fijan, la cantidad de millones de dólares del presupuesto de la nación es bastante, no es tan grande como algunos pueden pensar para el presupuesto de este año. Y que claramente determina ciertos conceptos de déficit, lo cual es muy claro e importante. Otra cosa que tenemos que tener especial énfasis en esto es que todos los presupuestos, al igual que los presupuestos municipales, el presupuesto público, el presupuesto de nuestra nación, tiene ejes en los cuales se construye, tiene ideas fuerza, tiene ideas donde las políticas se tienen que incorporar. Política entendiéndose como la gran política pública, la forma de una otra manera de administrar la política respecto a los énfasis que queremos dar en cada uno de los sectores. En un tiempo fue la reforma educacional, en otros tiempos los aportes a la salud, y en época de crisis, ¿qué es lo que dice? Mira, el presupuesto extraordinario en gran cantidad es un presupuesto que está apuntando al trabajo y a la recuperación económica. Ideas fuerza, ¿dónde deberán estar? Posteriormente, si uno interpreta que este presupuesto que está orientado al trabajo y a la economía, uno debiera entender que los servicios públicos, cuales se ven reforzados, sus recursos, tienen que ser aquellos que dependen de estas áreas, más allá de salud y educación, el Ministerio del Trabajo, el CENSE, la Superintendencia de Seguridad Social para poder fiscalizar, en términos económicos, la Corfo, Cercotec, el Ministerio de Economía, mejores recursos para las ventanillas únicas respecto de la oficina de los GPS, que tiene que ver con las grandes iniciativas para hacer como una especie de fast track, es decir, cómo lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la crisis. ¿Por qué traigo esto como un parte de los ejemplos? Que claramente esto significa un poco lo que hablábamos también en la clase pasada, en la reunión pasada, que dice relación con que los procesos de planificación para un gobierno en 4 años tenía un énfasis, una lógica, una construcción, y es la crisis la que obliga en general, o son los estímulos del entorno externo que nos permite de una u otra manera ir avanzando, ir trabajando o ir, ¿cómo decirlo de manera clara? Ir enfocando nuestros esfuerzos a aquellos estímulos. Hoy día la crisis, ¿qué ha dicho? Ha dicho, mira, hoy día tenemos problemas de otro estilo, las cuarentenas, que hoy día salieron muchas comunas de la región metropolitana, han afectado de manera soslativa y superlativa respecto a la economía de la pyme y de la pequeña empresa. Por lo tanto, es una forma de trabajarlo. ¿Qué otra cosa es importante respecto a esto? Respecto a esto, que el presupuesto de la nación, en el fondo él dice, y en su discurso lo dicen en el entonces ministro Briones, es importante que sea de manera consciente su construcción porque se construye con el aporte de los chilenos y chilenas con sus impuestos. En el fondo hay un lema acá que nos enseñan, yo soy administrador público de profesión, por lo tanto nos enseñan en la escuela, nos dicen, mira, el Estado gasta lo que produce el privado. Por eso la construcción y la generación de ingresos es muy importante, lo que dice relación con cuáles son mis metas, cuáles son mis aspiraciones y cómo las voy a financiar. Por eso tiene sentido, más allá que se puede, es abierto a debate, que las iniciativas en términos económicas y que signifiquen modificación de presupuesto sean de iniciativa exclusiva del presidente, sobre todo porque involucra gastos que pueden ser gastos transitorios, pero sobre todo porque se pueden ser gastos permanentes. Por eso, en el fondo, ¿qué dice el ministro? Tenemos el deber moral de hacer lo imposible por gastar bien. Y en ese gastar bien hay distintos procesos de modernización y distintos trabajos que se hacen a raíz de la construcción del presupuesto en el nivel central, que apunta a evaluar cómo lo estamos haciendo. Por ejemplo, los proyectos FNDR que están autorizados por el Sistema Nacional de Inversiones te exigen desde la DIPRES una evaluación ex post. Es decir, contratar a un tercero, en discordia a alguien fuera de la institución que evalúe cómo se diseñó el proyecto, cómo se ejecutó y los resultados que estos tuvieron. Y cuando uno va viendo la cartera de proyectos importantes, hay algunos que fueron muy asertivos y otros que a lo mejor no nos fue o no le fue tan bien al país.
¿Por qué es importante? Porque de una u otra manera hay que entender de que esta concepción de presupuesto que tiene alguien, en el fondo son muchas cantidades de programas, planes y proyectos, y algunos que se cruzan y algunas transferencias que se desarrollan entre los mismos servicios, que por sus funciones compartidas les permiten desarrollar esta actividad. Asimismo, el director de presupuesto dijo que en el fondo el erario público, el tesoro público, apuntaba a lo mismo: recuperación del trabajo, un mejor gasto público y el impulso social. Es decir, apuntaba a mejorar el empleo, a enfrentar la pandemia, a reactivar la economía de las pequeñas y medianas empresas y la inversión en regiones y vivienda y proteger los ingresos de la familia. Cuando uno lee esto hoy día, parado en junio, que empieza toda la nueva discusión del presupuesto exploratorio a nivel central, uno debiera tomar esto y decir: ¿logramos hacer esto? Nuestros programas que apuntaban a mejores empleos, mayor cantidad de empleo, a enfrentar la pandemia, a recuperar la economía, a apoyar a las pymes y a las MIPYME, a mejorar la inversión en regiones y en vivienda, ¿ha dado resultado? Por ejemplo, esa inversión en regiones se logró, lo podemos hacer. ¿Por qué es importante traer a colación, sobre todo inversiones, cuando uno desarrolla el presupuesto de la nación? Porque como son grandes proyectos, la etapa y vida del mismo va mucho más allá de un año calendario. Cuando yo, si ustedes ven, en los últimos meses en los diarios han salido una serie de licitaciones, y cuando ustedes las buscan en el mercado público, respecto a grandes obras, pequeñas obras o estudios que tienen que ver con infraestructura, que están desarrolladas a objeto de poder mejorar y trabajar en la inversión en regiones, hay que partir que muchas de ellas, entre los procesos de adjudicación, firme de contrato o los procesos de toma de razón, no son tan inmediatos. Por eso es bien importante ver qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos respecto a esto, qué es lo que tenemos, cómo lo vamos a enfrentar. Y uno dice de repente: oye, pero ¿por qué todo esto es tan importante en el presupuesto público? Porque en la práctica, los municipios, las municipalidades, cuando diseñamos nuestro presupuesto, nosotros diseñamos nuestro presupuesto partiendo de la base de que el gobierno nos va a transferir una cantidad de recursos, ya sea por proyectos permanentes, por proyectos de arrastre, por situaciones aleatorias, por situaciones nuevas, proyectos, iniciativas nuevas, aportes nuevos, como hace 2 o 3 semanas la Subdere dio a las municipalidades respecto para enfrentar la pandemia, algún fondo nuevo, o préstamos como el Fondo de Desarrollo de Ciudades, que de una u otra manera significó una importancia para después de la reconstrucción del terremoto. O por otro lado, si nos van a autorizar con un leaseback, si nos van a autorizar con un leasing, ¿cómo lo vamos a hacer? Perdón, me pasé una más. Al ver el presupuesto de la nación, uno dice: mira, esto es lo que podemos hacer. No obstante, ¿dónde parten las diferencias? Primero, los plazos dicen relación con el presupuesto. Primero se presenta como un proyecto y debe estar en el Congreso el 30 de septiembre como plazo máximo. El Congreso tiene 60 días, por lo tanto la fecha fatal de aprobación del presupuesto de la nación es 30 de noviembre. Entonces, ¿qué decimos ahí? Ya hay diferencias respecto a los procesos presupuestarios que nosotros tenemos en los municipios. Hermann Burgerdorf dice en su libro El proceso presupuestario en Chile varias cosas. Primero, que las definiciones de nuestro presupuesto y de nuestro sistema presupuestario tiene algunas cosas que ha dicho Sergio Granado también en el 2009. Que los principios que rigen el presupuesto en Chile son, primero, la integralidad y la universalidad, es decir, que abarca todos nuestros sectores y que es altamente integrado entre todos los servicios, que toda la parte del ingreso y gasto del gobierno están dados como una correcta relación de cómo hacemos las cosas. Otra cosa es cuán eficientes somos. Su cobertura son del Ejecutivo y demás poderes del Estado. Cuando uno toma la ley de la Nación que habla del presupuesto, que es una ley anual respecto a qué es lo que vamos a gastar, ustedes encuentran a la Presidencia, ustedes encuentran al Parlamento, ustedes encuentran al Poder Ejecutivo, al Banco Central, ustedes encuentran a la Contraloría, encuentran al Ministerio Público. ¿Qué otra cosa importante? Que de una u otra manera solo las empresas públicas incluyen ingresos y obtienen de ellas para los ejercicios presupuestarios. Por ejemplo, tengo la posibilidad de conocer una empresa que trabaja, que es del Comité Corfo para la Isla de Pascua, y esta empresa lo que tiene y recibe por ley son sus transferencias corrientes. Todas sus modificaciones presupuestarias se aprueban a través de la Dirección de Presupuesto y dependiendo del monto en la Contraloría Regional correspondiente. No obstante, es una empresa que es una sociedad por acciones. Por lo tanto, parte de sus ingresos propios o de sus logros no son parte del presupuesto de la nación en términos de presupuesto, pero sí son parte de la contabilidad respecto a la estructuración de su flujo de caja y sus estados de resultados.
¿Qué otra cosa importante? No se consideran los aportes privados de seguridad social, AFP y ISAPRE, ni la educación, ni el copago, ni los pagos de infraestructura. Es decir, no son parte de la nación lo que el aporte privado de cada uno de nosotros hace respecto a seguridad social, no son parte de lo que hacemos para la educación, si es particular subvencionada con un copago o es totalmente particular, ni los pagos por uso de infraestructura que tiene que ver con los pagos que hacemos en las concesiones como los TAG o los peajes, dependiendo. ¿Qué significa esto? Significa que en el fondo todo aporte nuestro privado de repente por la utilización de bienes nacionales de uso público u otros no son parte del presupuesto. Son consideradas en términos de gastos, en términos de otros conceptos, pero no en el presupuesto público de la nación. ¿Qué otra cosa importante? Que es la construcción del presupuesto público a nivel nacional es disciplinado y previsible. Está dado por una regla fiscal del balance cíclicamente ajustado. Entonces uno dice por los límites de endeudamiento y el requisito presupuestario del programa financiero a mediano plazo. Es importante. ¿Qué nos dice el autor respecto a este texto y estos análisis de la literatura que ha analizado nuestro presupuesto? Que en general la estructuración del presupuesto de la nación es disciplinado. La estructura tanto en los déficits como en los resguardos, como en los depósitos, como en la emisión de bonos, en el endeudamiento, es altamente trabajado por distintas instituciones, pero además con un alto grado de responsabilidad. ¿Qué otra cosa que es muy transparente? Es una ley que pasa por el Congreso, que iremos viendo después su proceso de tramitación, por lo tanto está accesible, si ustedes se meten en la DIPRES está la discusión, está la historia de la ley, el espíritu de la ley, y lo que sale, sabemos cuánto se va a gastar en personal en el ministerio, sabemos cuánto se gasta en viático, sabemos cuánto se va a gastar en bienes y servicios de consumo, hay reportes trimestrales de ejecución, pero además la ley viene con algo que es la glosa presupuestaria, es decir, la glosa son ciertas características y condicionantes que se le entregan a cada uno de los presupuestos para ejecutar algo. Por ejemplo, dotación. Cuando te dicen, la glosa dice el máximo de la dotación son 106 personas, es técnicamente cuánto puedes contratar. 106 personas. Esa es tu dotación. Eh, el otro año pueden ser 108, el otro año pueden ser 104, que van más allá de las plantas mínimas, generalmente la dotación que tienen los servicios públicos. En el municipio es distinto, nuestra dotación está dada por lo que nosotros tenemos en el reglamento de aquellos que modificaron planta a través de la nueva ley, o en su defecto aquellos que no la modificaron, la cambiaron, o en su defecto aquellos que la mantuvieron igual. Por lo tanto, no varía nuestro número de personas de un año a otro. Por ejemplo, en el sector fiscal del presupuesto puede incluir gastos para agentes públicos, que es un poco una categoría de honorarios con ciertos grados de responsabilidad administrativa. Por lo tanto, es fácil de ver, es fácil de trabajar, es fácil de revisar, es fácil de que nosotros podemos avanzar. De una u otra manera es fácil identificar qué queremos buscar. Si a eso le sumas que está el Consejo de la Transparencia, si a eso sumas la información contable que se encuentra en la Contraloría, el Observatorio de Transparencia Fiscal, eh, creemos que la transparencia es algo que nuestro presupuesto lo entrega, lo ofrece. Son muy pocas instituciones que lo muestran en dólares, en términos de los gastos de la defensa, no al detalle, pero sí por lo menos los montos que están involucrados y de lo cual podemos hacer varias cosas que tienen que ver con el ranking. Por eso es importante entender de que el presupuesto de la nación en Chile, el presupuesto público, ha sido objeto de muchos y múltiples análisis de distintos centros de estudio, de distintos autores, que desarrollan distintas formas o mecanismos o enfrentan eh, distintas miradas de cómo hacerlo, de cómo interpretarlo, de cómo registrarlo, de cómo evaluarlo. No obstante, llegan a una conclusión que la mayoría de ellos no sugiere modificaciones en el actual trámite del proceso en que lo entregamos. Otra cosa importante, y que lo podemos hacer de los propios documentos de la Biblioteca del Congreso y de la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados respecto a cómo ven desde el Poder Legislativo la construcción del presupuesto. ¿Por qué esto es bien importante o por qué uno lo trae a colación respecto a lo que conversamos? Porque principalmente hay que tener claro de que quien presenta el proyecto presupuestario para hacer ley es el Ejecutivo, pero también tiene una contraparte en el Congreso a través de su Comisión Especial Mixta de Presupuesto y sus subcomisiones que analizan el presupuesto.
por lo tanto, no es una atribución exclusiva la de aprobar el presupuesto, es la atribución de presentar el proyecto de presupuesto y va hacia arriba eh, aquellas negociaciones o aquellas partidas presupuestarias que se requieran. No obstante, el Congreso tiene las mismas características que el Consejo Municipal, solo puede modificar, o sea, perdón, mantener o ir a la baja. Por eso ustedes ven que en las discusiones que aparecen generalmente es vamos a bajar a cero, es decir, vamos a dejar a uno sin, pero digamos sin presupuesto y obliga a la negociación de las comisiones tanto mixta o cada una de ellas. ¿Qué más nos dice la Oficina de Información de la Cámara de Diputados? Dice, mira, la importancia de esta norma legal se manifiesta en la Constitución, es decir, no solo es un tema temporal, sino la propia Constitución dice cómo lo tenemos que hacer. Está también reforzado en varias leyes, la ley de administración financiera, debemos contemplar en esto, en muchos casos, eh, todo lo que tiene que ver con las leyes de inversión, las leyes que dicen relación con servicio y seguridad social, las leyes que dicen relación, por ejemplo, con prestaciones. Un ejemplo de ello es todo lo que tiene que ver eh, con todo lo que tiene que ver, perdón, con salud respecto a las prestaciones que tienen que dar, los aportes a FONASA. Es decir, tenemos muchos, muchos ejemplos de cómo debemos considerar la pensión básica solidaria. Es decir, oiga, ojo con esto. Además, ¿por qué es distinto a las otras leyes? Porque las otras leyes en general tienen una forma de hacerlo. La ley de presupuesto tiene plazo establecido, un procedimiento establecido. En general, esta comisión mixta es la misma cantidad de senadores que diputados, 5 subcomisiones, se revisan todos los ministerios, todos los servicios, todas las partidas. Pero, es un ejercicio bien interesante. Eh, Además, en el fondo, la forma en que se tiene que trabajar está determinada en la Constitución, en la ley del Congreso, en el reglamento del Senado y la Cámara de Diputados. Otra característica importante que no es de vigencia eterna y no es plurianual, es una ley anual, es periódica, dura un año, de enero a diciembre. Eso es. Otra característica es que es bicameral, es decir, es una ley en la cual trabajan las dos cámaras y la aprueban. Otra cosa es que en general tiene múltiples modificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que durante las conversaciones y durante el trabajo legislativo de las comisiones, uno se puede dar cuenta de que hay conceptos que se mantienen, pero otros que pueden ir variando y que además pueden ir variando por hechos ocurridos durante el propio proceso de discusión presupuestaria, durante el propio proceso de discusión de la ley. Es decir, por ejemplo, si hay un incendio, si hay grandes catástrofes, en general la mayor cantidad de los recursos están. O aquellas provisiones que se dejan para ciertas catástrofes se aumentan y las asignaciones son distintas. Hoy día, más que antes, mucha de la información o de las transferencias respecto a la construcción del presupuesto dice relación principalmente eh, con la rendición de cuentas que deben hacer los distintos órganos públicos de manera trimestral, semestral o bimestral respecto a la asignación de fondos que se les entregan. Eh, Mario Martel, dice, mira, ¿cuál en su libro y en su presentación, Presupuesto, Resultado de Chile, Utopía o Realidad, que una muy buena presentación, dice, mira, el presupuesto presupuestario eficaz contempla lo que dice la ley, formulación, discusión y aprobación, la ejecución y la evaluación. Es decir, el profesor dice, mire, no hay que innovar, en pocas palabras, así lo interpreto yo, pero tenemos que mantener estos ciclos separados que nos permitan ir haciendo distintas cosas, es decir, hacer el proyecto de presupuesto en términos de formulación, discutir y aprobar, después ejecutar y posteriormente lo que tenemos que hacer es evaluar. ¿Por qué esto es importante? Porque lo mencioné a la pasada y lo iremos viendo más de a poco, es que en general los órganos del nivel central sí ejecutan un proceso de evaluación que permite ver la continuidad o el término de programa. Por lo tanto, por sí mismo que un programa haya sido hecho el año pasado no significa que se vaya a repetir. Que un proyecto o un fondo concursable se haya realizado el año pasado no significa que se van a repetir. Y por el contrario, no se cierra automáticamente. Dicho esto, ese proceso de evaluación
que es una evaluación completa, no solo presupuestaria, sino en términos integrales respecto a los impactos que tiene, está diseñada y está planificada a objeto de focalizar de mejor manera los recursos, entendiendo que estos son limitados y nuestras necesidades son ilimitadas. ¿Por qué es importante hacer esta evaluación? Porque de una u otra manera, Chile debe ser capaz, como un país que sus recursos son limitados y tenemos conceptos logísticos y somos un mercado financiero, de cómo nosotros logramos llegar a los distintos lugares de nuestras distintas necesidades. Hay programas que han salido mal evaluados y se terminan, hay programas que se mantienen bien evaluados y están bien, y aquellos que están medianamente evaluados se les puede bajar el monto y su reasignación. Sobre todo porque la mayor cantidad de los proyectos deben tener o se pide que tengan un impacto social. La mayoría de los proyectos nuestros a nivel central pasan por el Sistema Nacional de Inversiones, por lo tanto, uno mismo coloca los ratios en los cuales los indicadores se deben mover para que esto sea eficiente y porque además la continuidad produce de repente ya aspectos más nocivos de programas donde los recursos no son necesarios en cómo lo hacemos o hacia dónde apuntamos principalmente. Cuando hablamos de la etapa de formulación, que es la primera, nosotros podemos definir, y lo dice la DIPRES y en presupuesto abierto, que parte cuando, en julio del año anterior, es lo que le llamamos el presupuesto exploratorio, es decir, ojo, hay que tomar todo el... Por eso el mensaje presidencial es muy importante para la construcción del presupuesto, porque indica hacia dónde se colocan los énfasis. Y los proyectos estratégicos de cada institución y cómo cada institución tiene sus propios objetivos de servicio para lo cual fue creada, que más allá de mejorar la calidad de vida de las personas, sino su objetivo final, y cómo ésta se relaciona respecto a las metas y estrategias y a las prioridades que le define el gobierno. Por lo tanto, hay parte en qué necesito, cómo lo hago. Eh, y paralelamente se empiezan a evaluar los programas. Esto es un trabajo que es muy complejo y se hace en muchas bandas. ¿Por qué es importante? Porque en base a esos análisis es la información con la cual va a tener los gastos iniciales, en el cual, como todo, mantenemos nuestros gastos fijos, que son obligatorios por ley, los que son obligatorios por ley, aquellos programas de continuidad que están bien evaluados, y después viene, hecho eso, cada uno de nosotros hace su petición a la dirección de presupuesto. Y aquí empieza toda la primera discusión del presupuesto exploratorio, es cuánto yo necesito, cuánto es lo que yo requiero, cuánto de esto tiene relación, si se puede postergar, si están bien evaluados. Y la dirección de presupuesto uno lo discute con ellos primero, es decir, hay una especie de interlocutor antes del proyecto final. Si eso uno lo llevara al municipio y uno hiciera tratar de hacer el símil, la experiencia que a mí me tocaba ejercer, es que generalmente este rol de exposición lo debiera dar a la Secretaría de Comunidad de Amplificación, en otro nos ha tocado hacer un comité tripartito integrado por el administrador, el SECPLAC y el director de finanzas, pero siempre hay alguien con el cual tú usas de contraparte para aterrizar un poco los números, aterrizar un poco los resultados y ver cómo está. En el nivel central, esto uno lo hace con la dirección de presupuesto. Ellos son, y tú tienes una especie de ejecutivo, un encargado de área, que va analizando tu comportamiento anualmente, desde la parte presupuestaria, la parte contable y la parte financiera respecto al uso de tus cuentas corrientes. Por lo tanto, la información es bastante acabada y detallada cuando uno empieza este tipo de discusiones. Posteriormente, una vez que está cerrado y te dicen, mira, por aquí vamos, se presenta al presidente de la República y después se envía al Congreso Nacional a través de su oficina de parte a objeto que pueda ingresar de manera formal. Em, y aquí empieza el trabajo entre los dos poderes del Estado respecto a algo tan importante que es cómo va a funcionar el Estado en el fondo. Acá no ocurre mucho lo que pasa en Estados Unidos, eso como de cerrar el Congreso, perdón, cerrar la administración y que la gente federal y se vaya a la casa. No. Acá la ley del estatuto administrativo, al igual que en el sector municipal, te dice que los servicios deben darse de manera regular y continua, por lo tanto no se pueden cerrar. ¿Qué nos dice la misma Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados? Debe decir que precisar que el presupuesto público se caracteriza por estar condicionado por un alto porcentaje de gastos fijos y de arrastre. Es decir, todas aquellas cosas que no se terminaron el año anterior tienen que ser contempladas en el presupuesto actual. Y por lo tanto, se trata predominantemente, lo llaman un presupuesto de continuidad e inercia en las condiciones que afectan la capacidad de nuevas actividades sectoriales.
Esto es bien importante, porque dentro del análisis que nosotros damos, en general, crear una cosa nueva no es el problema. El problema que se ha visto a través de las evaluaciones y de la evolución presupuestaria es que a la gente le cuesta eh, quitar programas. O sea, una vez hecho y desarrollado cuesta mucho. Eh, a nivel municipal debe pasar lo mismo, no es llegar y decir, oye, vamos a cerrar el programa de ayuda de X cosas. Vamos a cerrar el programa porque no funcionó, no vamos a entregar la beca municipal o la beca municipal será distinta, o el programa de madres tutoras. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. No es llegar y hacerlo. En general, nuestra sociedad se acostumbra y lo da como por descontado. Es como cuando uno va en la calle y no se da cuenta de que falta hasta que la luz del poste está mala, pero nadie se fijó si la luz fue cambiada con LED, muy pocos se fijan si en el fondo se ha hecho una inversión respecto a eso. Son inversiones que muchas veces no se ven. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un poco esta conversación respecto a cómo se va desarrollando en el sector central la etapa de formulación. En la etapa de discusión y aprobación es un poco lo que les decía, se da entre octubre y noviembre, acá los diputados se constituyen una comisión especial mixta de presupuesto que está hecha para la razón. Generalmente el presidente de esta comisión es el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, que por tradición lo incorpora. ¿Qué hacen estas subcomisiones? Se revisan y analizan y discuten todo el proyecto presupuestario, todos los ministerios. Por ejemplo, citan al Ministerio del Interior y va a la Subsecretaría del Interior, gobiernos regionales, va a la Subdere, va a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Le toca a la Subdere, ya. ¿Cuál es el programa? El programa uno que tiene que ver principalmente con sus gastos de funcionamiento interno, el 2, el 3 municipal, la transferencia de los GORES, la convergencia, lo que sea. Eh, y esas discusiones analizan, por ejemplo, desde por qué no se asignaron recursos a tal región o a tal comuna, hasta por qué estamos calculando a ese valor el dólar o por qué se está calculando las proyecciones en general respecto al consumo del petróleo. Y ahí uno tiene que hacer la diferencia entre aquellos parámetros que te dan. Generalmente en la construcción del presupuesto de la nación eh, se parte con supuestos. El valor del dólar, el valor de la UEF, el valor de la inflación, cuánto estaría, el valor de la UTM. Por lo tanto, todo el supuesto respecto al cual se fundan los resultados dice relación con estos supuestos que entrega la dirección de presupuesto para todos los órganos públicos por igual. Es decir, te dice, mire, usted considere esta inflación, esta UEF, este valor nominal, por lo tanto, todos son comparables, todo el proceso se estandariza. Cuando a mí me ha tocado hacer este ejercicio con los municipios, que es una de las cosas que a uno le gustaría en lo personal, que pudiéramos avanzar más, es que generalmente no todos toman las mismas herramientas respecto a eso. ¿Cuánto le puso el reajuste al sector fiscal? 5. ¿Cuánto le puso usted? 4,5. ¿Cuánto le puso usted? Un 4. ¿Cuánto le puso usted? No, yo no puse nada. En cambio, en el sector central, esos parámetros vienen entregados. Por lo tanto, todas las comparaciones que se hacen entre los distintos ministerios, todas las comparaciones entre los distintos servicios, subsecretarías, intendencias, los gobiernos regionales que hoy día están cobrando más relevancia, son de la misma forma, el mismo valor del dólar, el mismo valor eh, respecto al control, al consumo del petróleo, al respecto a la inflación, el mismo reajuste al sector fiscal. Por lo tanto, por eso es fácil muchas veces para la DIPRES calcular las diferencias, las máximas y mínimas, porque si partimos toda la base que el dólar iba a estar a 690 y sale a 710, tiene claro respecto a aquellos contratos que están en dólar o aquella inversión en dólar, dónde van a estar las diferencias y los detalles respecto a la falta de recursos, dependiendo de los promedios. Eh, ¿Qué es lo que más hace estas comisiones técnicas? Estas comisiones técnicas revisan los ministerios y posterior los levanta la Comisión Especial de Presupuesto. Siempre, siempre en estas comisiones se encuentran acompañados los ministerios con su analista personal de la DIPRES y de Hacienda respecto a las materias. Hay materias obviamente más fáciles que otras, pero en general uno siempre va acompañado de su analista. Y acá cuando nosotros seguimos en esta etapa como de formulación, ¿qué nos dice la oficina de la Cámara? Que es un esquema que a mí me gusta mucho, porque mira, uno ingresa al proyecto, después viene la comisión mixta con sus subcomisiones, va a la sala de la Cámara de Diputados, después el Senado, la comisión mixta, viene la promulgación y publicación y puede existir la posibilidad de un veto presidencial como en toda ley. Si uno se fija, el esquema es bastante lineal, se ve muy simple, esto hay que acotarlo en términos del plazo que se tiene. eh, por eso es clave que el proyecto de presupuesto mantenga el ingreso como cuáles son los pilares fundamentales y cuáles son aquellas leyes que no pueden ser modificadas,
como la pensión básica garantizada, como respecto a los aportes que se comprometieron, compromisos internacionales, el pago de la deuda pública respecto a préstamos internacionales, que no se pueden modificar. Uno podrá cuestionar si el valor calculado, si la cuota es la correcta o no, pero en caso de deuda internacional es lo que es, no hay más. Si vamos a pagar una cuota para nuestra participación en distintas comunidades internacionales, la cuota está definida de acuerdo al convenio inicial, si es por los valores de ingresos, si es una cuota por número de habitantes, si es una cuota fija respecto a la cantidad del dólar o por ingresos per cápita. Por lo tanto, no es mucho. ¿Dónde sí se produce mucho más la diferencia respecto a dónde van a estar enfocados los proyectos de inversión, cómo se están recogiendo los ingresos, si todos los ingresos se están contemplando, cómo se están calculando, por ejemplo, los ingresos por mayor precio del cobre, si esto es transitorio o no? Pero además es bien importante, perdona, que justo me hicieron una pregunta, consulta, ¿cuáles son las principales observaciones que generan las comisiones de los presupuestos generados? ¿Son similares al caso inicial, que es potencial un precio o solo son, ya? Mira, la pregunta que me hacen chiquillo acá me dice lo siguiente: si las observaciones que hacen las comisiones de presupuestos generados son similares al caso municipal, que es potenciar una oficina sobre otra, solamente observaciones de mayor peso entre ministerios. Mira, hay de todo, de todo, de todo. Hay observaciones que de repente tienen que ver es, por ejemplo, por qué la municipalidad de El Bosque tiene mayor inversión que la municipalidad de Los Espejos. Que eso me pasó en un caso muy particular. O por qué estamos considerando eh, que la municipalidad de Vitacura reciba recursos. Entonces uno dice, mira, que lo espejo o el bosque reciba más o menos inversión tiene que ver con lo que tuvo el año anterior respecto a sus proyectos OPMU, PMB, mira, y respecto a que Vitacura reciba recursos como una comuna con recursos, es porque ella tiene un préstamo de ciudades que devuelve la plata. ¿Cachai? Tiene que ver con los conceptos. Y tenemos otras que son más de fondo respecto a la justificación de un programa. Por ejemplo, eh, nos tocó ver por qué en nuestro programa de PMU, PMB en su momento no podían ser ejecutados por las gobernaciones, por qué solo los municipios, o por qué el aporte hacia los bomberos era en menores recursos que el año pasado, así con los incendios durante un periodo que se dio en la zona sur, mucho del material estaba fuera. Otra cosa que se mezcla mucho tiene que ver con los intereses o las zonas políticas que representan a cada parlamentario respecto a eso. En general, por ejemplo, cuando uno participa en las comisiones mixtas, te toca este tipo de situaciones. No es como, mire, me gustaría que le ponga más a discapacidad. En general hay que entender que los parlamentarios muchas veces tienen asesores atrás que han analizado el presupuesto y tienen datos históricos. Por ejemplo, un senador que en su momento era diputado, que yo lo encontré muy, muy, muy preparado respecto a presupuesto, es Carlos Montes. Carlos Montes, en mi opinión, junto con el diputado Lorenzini, Juan Antonio Coloma, deben ser de los, Claudio Alvarado, de los parlamentarios que mejor conocían el presupuesto a nivel nacional y regional. Carlos Montes tenía un detalle importante. Entonces, él cuestionaba, por ejemplo, te puede cuestionar, no sé, mira, si Chile está es un país que está detectado por la obesidad, ¿por qué seguimos dando leche purita 100% grasa? ¿Por qué el programa no dice leche light o descremada? Y de hecho uno se empieza a cuestionar y dice, es verdad. Un programa de continuidad dice, oye, leche purita 100% grasa está. En la mayor cantidad de sobrepeso entre uno y otro ministerio se dio principalmente con las reformas de educación y salud. ¿Ah? Ahí era más cuestionable cuando uno decía, oye, 1 de cada 4 pesos es educación, 1 de cada 4 pesos es salud, y el resto de los ministerios se pelean esos 2 pesos. Yo creo que hoy día la discusión parlamentaria van a ser de peso respecto a los programas, a los incentivos donde colocarlo, porque cuando tú le entregas o haces crecer un presupuesto, de un servicio pequeño que tú quieres focalizar, o que son transferencias al sector privado, ahí las observaciones son mucho más de peso respecto a por qué esos privados, porque en general uno entiende que lo ideal del presupuesto público es que lo puedan ejecutar el Estado y maximizar los recursos, pero en el caso de las transferencias, ahí hay observaciones que tienen que ver muchas veces a los diseños de los programas. No sé si con eso te respondo. ¿Quién era? A Gonzalo. Aquí tengo otra pregunta. ¿Por qué se crea un organismo? A ver, dice Nicolás, ¿por qué se crea un organismo
que de los parámetros de UEF, inflación, dólar y precio del petróleo, con eso se podría ver realmente la variación de presupuesto. Propongan a la constituyente de crear un organismo que supervise la elaboración de los presupuestos. Ah, mira, mira, feliz de hablar con los constituyentes respecto a presupuesto, sobre todo porque en el presupuesto municipal la gente lo desconoce mucho, la gente tiene ventajas como la flexibilidad. Respecto a las modificaciones presupuestarias, en el caso del gobierno, uno se lo tiene que pedir a la DIPRES te lo autoriza, después va a la firma del ministro de Hacienda, después del ministro de Hacienda, el ministro del ministro del ramo entra a la Contraloría, después lo toman de razón, vuelve a Hacienda, vuelve a la DIPRES y te lo pasan. Entonces ahí tú tenés como 3, 4 meses, entonces no es llegar y que como, me equivoqué en asignar las plata. Lo que sí es bueno, yo creo que, a ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay dos cosas que yo haría. La primera es que fuera obligatorio, no sé si crear un organismo, pero que fuera obligatorio el hecho de que toda la construcción de presupuestos en Chile para unificar la contabilidad de la nación debiera tener ciertos parámetros iguales. Cómo considerar la UEF, la inflación, y que uno tuviera un parámetro, más o menos el precio del dólar, que en general eso se sabe, ojo, esa información se sabe y nosotros ya la tenemos en el mes de julio, eso ya está hecho. Y lo segundo que yo haría, yo sé que a muchos no les gusta, pero es mi opinión, eh, yo haría un sistema de contabilidad único parecido al SICFE a nivel central entre los municipios. Hoy día nosotros tenemos CACHILE, tenemos SMC, por ahí de estar Prexi, no sé si todavía está INSICO por ahí, otro a lo mejor de desarrollo propio. Y ahí nosotros tenemos un problema porque la parametrización debiera ser más fácil. Cuando tú estás en SICFE, eh, los informes de gestión estandarizados, la información se requiere más rápida, lo puedes conectar a mercado público, al tema de los informes. Quizás eso ayudaría, digamos, a la gente que está en el área de finanzas, porque al final el responsable quien se compra esto es SECPLAC, Control y Finanza, que viene cuando nos fiscalizan y dicen, oiga, pero usted pensó que iba a recibir 10 y recibe 8. Entonces sí, pero a mí nadie me dijo puta, que el dólar iba a bajar, si no toda la gente tiene tiempo para leer el Libertad de Desarrollo o el Diario Financiero. Y en general, por eso yo creo que es importante quizás compartir la información. Yo no soy tanto de crear órganos, en mi opinión personal, pero sí de que la información financiera que tiene grupos de análisis, porque el gobierno tiene grupos de análisis respecto a esto, y cualquier gobierno, porque son parte de los funcionarios del Estado en la dirección de presupuesto, te dan los parámetros. Paralelamente, todos los exministros participan en estas comisiones asesoras de los ministros, están los que analizan el cobre a largo plazo. Por lo tanto, la gente que dice, oye, hoy día el cobre está ganando tanto, deberíamos cobrar más, se olvida que las proyecciones en términos presupuestarios del cobre son a 10 años. Entonces, todas esas discusiones son bien, bien importantes y que se podrían permear a las instituciones municipales. Eh, Como yo digo, el estilo SIGFE, a mí me gusta mucho SIGFE, yo lo encuentro un sistema robusto. El problema es que los datos debieran ser todo obligatorios. Cuando tú no colocas en los sistemas datos llaves, datos obligatorios, se hace difícil. Sí, al que me pregunta quién es Josefina, si SECPLAC podría asumir la función de programa, cuando yo fui SECPLAC lo hacía. Nosotros, cuando yo fui SECPLAC de la Municipalidad de San Bernardo, nosotros evaluábamos los programas. En particular, los que más me preocupaban en ese tiempo es los de la Dideco, porque de una u otra manera son los que producen mayor impacto para la gestión alcaldicia, a la gestión municipal y mejora la calidad de la vida de las personas. O proyectos, por ejemplo, como los convenios con tesorería para el cobro de contribuciones. eh, Nosotros, por ejemplo, nosotros teníamos un programa que costaba 2 personas en tesorería, en otro municipio que estaba yo, y nosotros publicábamos 10 casas de remate, nunca las íbamos a rematar, sino solo era el hecho de publicarla. El aviso en el Mercurio nos costaba, no sé, 1 millón, y al otro día llegaban 200 personas a repactar la cuota. Y nos ingresaba más impuesto territorial, y si tú sumabas el costo-beneficio, gastábamos 1 millón, más las personas que estaban ahí eran alrededor de 45 millones, eran como 50 en total, y recuperábamos 500, 1.000 millones. Yo trabajé en un momento en Barnechea y hacíamos eso y era muy, muy bueno. Por lo tanto, claro, el programa a la hora de la suma sumaba. Ya, respecto a lo que me dice Josefina, si alguna de estas evaluaciones pasa por la evaluación del alcalde, es una ventaja que tiene la DIPRES. La evaluación, como se hace con una metodología que tiene que ver con la evaluación de programas, es bien objetiva. El programa funciona o no funciona, y en el caso que nos dieron a nosotros solo aquellos programas que eran de mayor impacto
auto respecto a la comunidad lo veíamos con el alcalde, pero por ejemplo, si el programa, voy a inventar, el programa era eh, trasladar a los adultos mayores a, no sé, a un lugar, a una playa, estas vacaciones populares, nosotros, antes obviamente de terminarlo, si el programa estaba mal evaluado, veíamos cómo quizás verlo con Cernatur, con alguna con algún tipo de turista, o en su efecto aquellos programas que intentaban atraer recursos y no lo hacían. No sé, permiso de circulación, que lo veremos más adelante, pero un ejemplo que me gusta mucho, que la gente dice, oye, recaudamos 1000, mi meta era 1500. Chuta, ¿cuál es el análisis? ¿Tengo más autos o tengo autos más caros? ¿Qué es lo que quiero? Si tú me preguntas a mí, prefiero tener menos autos más caros, ¿cachai? Porque más autos en la práctica significa que este año me puede ir bien, pero este otro año no, porque yo dependo de muchos autos, ¿cachai? Ahí, soy capaz de recuperar o no esos autos que se van. Por ejemplo, si un auto lo venden de una comuna a otra, esa patente se queda en mi comuna, hago ese análisis. Muchas veces no se justificaba porque, no sé, pues pagaba ahí dos personas y lo que podíamos retraer es distinto. Eh, Así, claro. Después tengo otra que dice la Josefina, pertenece generalmente la decisión si pasa por programa o proyecto, pasa por la decisión del alcalde solamente. Claro, lo que pasa es que hay que entender que la Dideco es el brazo operativo respecto a la política pública pura de un alcalde en términos presupuestarios, que en el gobierno uno podría decir que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. Si ustedes se fijan, la Dideco como funciones tiene el tema cultural, el Ministerio de la Cultura, el tema en algunos casos donde están los DAEM y los DAS cuando no tienen corporación, salud y educación, están más o menos en servicios traspasados, en otros ubicados en la Dideco. Cuando tú hablas de desarrollo social, está la Dideco. Cuando tú hablas de trabajo, está la UMIL, las oficinas de emprendimiento, también están en la Dideco. Entonces, es lógico que para el alcalde, en el fondo, la Dideco se transforme en un lugar, pero no obstante, los municipios, y esto no tiene nada que ver con la MUCH, pero yo hago hay unos trabajos con la Universidad del Desarrollo, los municipios tienden a no evaluar, tienden a no evaluar porque en la práctica unas por tiempo, otros porque efectivamente los recursos no alcanzan para contratar, pero nosotros siempre recomendamos que hagan el ejercicio de poder hacerlo de a uno, no, si no es necesario evaluarlos todos, el gobierno no evalúa todos los programas, uno evalúa o los más importantes o aquellos que están sintiendo que el impacto es distinto. Por ejemplo, y que ocurre mucho, no solo en la DIE, con la SECPLAC, cuando yo genero una multicancha, a la gente le gusta construir, pero nadie evalúa la mantención posterior. Porque si yo construyo, por ejemplo, ojalá no haya nadie de Ñuñoa, pero cuando Ñuñoa construye la clínica de Ñuñoa y después hay que mantenerla. Y pueden ocurrir muchas cosas y tiene que hacerlo con salud. O por ejemplo, si yo construyo una multicancha o construyo un colegio y no veo la cantidad de matrícula. La gente se olvida que las áreas de influencia de los colegios duran entre 15, 20 años, porque en mi villa hay un colegio, yo mando a mis hijos, pero mis hijos no necesariamente van a mandar a sus hijos a ese mismo colegio. Lo más lógico es que se vayan a otro lugar y en ese otro lugar haya otro colegio. Eh, entonces, es importante. Eh, Alguien que me. Ah, la Josefina me dice para allá, la decisión política creo que se hace necesario evaluar y ahora por un tema de recursos humanos este trabajo se va perdiendo en el tiempo hasta que luego se pierde la función y solo se queda con la aprobación de presupuesto. Mira, efectivamente, ¿qué recomiendo yo? Estandarizar informes de gestión, quizás partir con semestrales y no anuales en términos de programa, en una planillita Excel que sea de fácil llenado y que después tú puedas comparar resultados. Por ejemplo, hay sistemas que te permiten ver el número de atenciones, hay la historia por root de en Videco por lo menos, me tocó trabajar ahí, no sé si estaba Manuel por ahí, pero en Colina yo me gustaba mucho, porque cuando yo estuve en Colina, tú le ponías el root y sabías un poco las prestaciones que había tenido esa persona y te permitía hacer varios análisis. En el fondo, que si va una persona muchas veces son dos cosas, o la gente es un cliente frecuente, como lo llaman mis compañeros de trabajo, o efectivamente hay un problema de algún tipo de pobreza que no vemos, o cuando llegan por primera vez la gente de la clase media, ese tipo de pobreza encubierta, que vive en una buena casa, tiene que pagar contribuciones, pero ya no tiene el sueldo de antes. Eh, Como bien tú dices, Josefina, en el fondo, hoy día muchas veces lo que ocurre es como la actualización del presupuesto, se le pega el reajuste y se va. Eh,
yo aplaudo mucho a aquellos que hacen ese análisis. Yo lo único que les puedo recomendar es que quizás lo hagan por un programa primero, que de a uno, sistematizado, a partir quizás ahora este semestre, ir en ese sentido viéndolo, porque cuando tú lo mides por recursos, claro, no es lo mismo decir, mira, mi programa de organizaciones comunitarias abarcaba tener 3 ministros de fe, abarcaba ir a 40 organizaciones, ya, pero ¿hacer qué? Mi programa deportivo involucra 20 monitores, ya, pero ¿cuánta gente hace ejercicio con ese monitor? ¿En qué horario hace ejercicio el monitor? Porque no es lo mismo que el horario sea de 7 a 8 de la mañana, hoy día que lo hagan de las 7 a 8 de la tarde, o que sea destinado a las personas que están en el sector y que están de 4 a 5. ¿Qué me significa eso en términos de camionetas municipales, traslados, lo hace de su propio lugar? ¿Cómo justifico yo a la persona que se preocupa que esos profesores estén en terreno? ¿Cómo sé yo cuál es la asistencia? Porque si yo voy a tener un profesor para tener a 2 personas, pucha, a lo mejor está equivocado el horario. No estoy diciendo cortar al profesor como primera opción. Uno dice, a lo mejor el horario no es el adecuado, a lo mejor el lugar donde lo tengo no es adecuado. Eh, y uno puede ir haciendo esas evaluaciones. Muchas de esas evaluaciones tienen que ver con el impacto, ¿ah? Con gestión, no necesariamente con recursos. Impactan recursos absolutamente. Por eso, cuando se evalúa el presupuesto a nivel nacional es muy importante, porque no es lo mismo evaluar, por ejemplo, la construcción de 2 barcazas para poder hacer descarga en alta mar que una red de incendio de una central eh, a diésel, ¿cachai? O sea, que las barcazas queden más o menos, que se pueden hundir y matar gente, y si explota la central no tengo cómo generar el incendio. Chuta, bastante distinto a decir, oye, sabéis que en realidad la construcción, una cuestión que debiera ser pulcra, pero no sé, por la construcción de un estanque de acumulación de agua potable quedó inclinado medio grado y en general lo podemos arreglar, no sé, pues subiendo un eje, bajando otra cosa. eh, es bien distinto. Por eso es importante en el tema de las evaluaciones tenerlo claro, pero más clave primero partir con la uniformidad y estandarización de la información en el municipio. ¿Qué es mi recomendación? Que generalmente ustedes creen estos comités como técnicos financieros, otros que se llaman de evaluación, otros comités financieros, tienen distintos nombres, comités técnicos administrativos, donde la SECPLAC, finanzas y el administrador puedan de una u otra manera ir generando estos parámetros, es decir, no pedirle a las unidades municipales, decirle, oiga, mira, yo quiero saber que usted me haga la pedida, sino, mire, nosotros para usted tiene que partir a lo menos con lo siguiente, un orden. Tomará este valor de la UEF, este valor del dólar no tiene mucho sentido, pero este valor de la UEF, este valor de la UTM, y el orden que usted me tiene que hacer es los contratos de continuidad, los contratos que se van a renovar, que de continuidad, pero que se tienen que renovar, y si esto usted cree y estima que van a haber o no mayores costos, como por ejemplo el retiro a su vacío domiciliario, de voluminoso, barrio de ferias si es que existe, o en su efecto de parques y jardines. ¿Por qué? Incorpóreme si son más o menos plazas, si estoy recibiendo alguna población, villa o algún lugar que tengo que sumar luminarias, que tenga que sumar un área verde, si ese área verde es un área verde, verde, verde de verdad o es un área dura, si va o no tiene juego. Por ejemplo, porque para la gente que está en el área de finanzas es bien importante porque de una u otra manera tú tienes, hoy día te van a exigir la, ¿cómo se llama esto? El verdadero registro del activo fijo, es decir, de una otra manera, la regularización de los activos fijos. Y eso significa que activo fijo mío es desde el Rafalín que está en la plaza hasta los vehículos municipales, un bien inmueble, un retazo de un pedazo de algo. Por lo tanto, creo importante que estas evaluaciones y estas cosas tienen que estar claras. Dicho esto, y vamos recién en formulaciones, así que voy a pasar a la otra. Así que pregúntenme nomás si quieren, así vamos a ir avanzando alguna porque aprovecho de avanzar. La etapa de ejecución no es otra cosa que cuando empiezan los servicios a gastar. Y ahí veremos cómo van los planes y programas. ¿Cuál es la ventaja o desventaja que la DIPRES en la entrega? Tú haces una programación de caja y una programación de recursos. Por lo tanto, si yo me comprometí a gastar esos recursos en marzo, no te los van a entregar en febrero, te los entregan en marzo. Y eso es muy importante porque se asocia mucho y una muy buena herramienta no alejar el presupuesto de los planes de compra institucionales. Y en la etapa de evaluación es este ejercicio que hace la DIPRES, que a mí me parece muy importante, que ojalá se pueda ver en el ámbito municipal,
que es cómo yo evalúo un proyecto y cómo evalúo ese impacto. Por eso siempre sugiero partir por uno muy pequeño o uno y no todos para ir aprobando esta metodología. Pero además es súper importante que este presupuesto a nivel nacional, al igual que el municipal, es fiscalizado por los ciudadanos, primero. Que la gente dice, oye, el Estado debe tener más recursos, el Estado tiene más recursos. Más allá del discurso, uno puede decir que tiene más o menos. Pero además está el Consejo para la Transparencia, está el Observatorio de Gasto Fiscal, pero además tenemos no solo eso, sino el control de legalidad del gasto y quien lleva la contabilización es que es la Contraloría. Por lo tanto, de una u otra manera, la construcción presupuestaria pública tiene ribetes bien importantes. ¿Qué otra característica tiene el presupuesto público que se ha ido transmitiendo a las municipalidades? Primero, que tiene que ver que tú puedes ordenar los ingresos, el presupuesto por ingreso y gasto. Y después por el objeto, es decir, por subtítulo, ítem, asignación, subasignación. Es decir, tratamos de agrupar, tratamos de considerar, de constituir algunos de estos tipos para que sea ordenado. Es decir, yo puedo, todo lo del subtítulo 21 yo lo puedo hacer comparado en términos nominales, no necesariamente reales por los datos básicos de la construcción del presupuesto, pero sí por lo menos en términos nominales. Y eso es clave en un proceso de transparencia respecto a la diversificación, no solo diversificación, sino transparencia, pero también sobre la estandarización de cómo yo quiero llevar mi presupuesto. O sea, si cuando la gente dice, oye, mira, por ejemplo, no sé, la Barnechea tiene presupuesto, no sé, 100.000 millones de pesos. Voy a colocar un ejemplo. La gente puede comparar efectivamente cuánto gasta en cada subtítulo con cualquier otra municipalidad, no sé, Las Condes, con Viña, con Valdivia, con Antofagasta, con Sierra Gorda, o cuánto puede decir, oye, pero de su presupuesto gasta tanto porcentaje en esto, tanto porcentaje en esto, otro. Por lo tanto, se estandarizan. Hay una forma importante de estandarizar. Lo otro es que también nos permite, en el fondo, claramente asignado este presupuesto a nivel público nacional, saber de qué institución y qué son. Por ejemplo, la partida. Las partidas son las importantes. Presidencia, Congreso, el Ministerio, la Contraloría, el Ministerio Público y el Tesoro. Podemos saber cuánto gana. El capítulo es la subdivisión. ¿Qué es el capítulo? Ah, el Ministerio del Interior, la subsecretaría tanto. Y el programa. Entonces, por eso cuando ustedes dicen, la transferencia del gobierno regional, lo más probable es que sea, no sé, pues partida 05, que es el Ministerio del Interior, capítulo debe ser, no sé, 65, programa 05, corresponde al programa de tal gobierno regional. Es fácil de identificar, es fácil de buscar, es fácil de avanzar respecto a esto. Por lo tanto, podemos de una u otra manera entender de que este proceso altamente normado, altamente reglado, altamente estandarizado, es una metodología que nos permite poder hacer comparaciones año tras año. Es clave poder ser capaz de comparar en el diseño de presupuesto, tanto a nivel público como municipal, los distintos años, los trimestres, los quinquenios. Es bien importante. Una cosa nada que ver, si alguien quiere un café y todo eso puede salir y entrar, eso me dijo Nelson que lo comunicara y a mí se me olvidó. Y eso me incluye a mí, así que también. Por lo tanto, es bien importante cómo lo hacemos, porque cuando la gente dice, oye, ¿de dónde viene la transferencia? Cuando la gente dice, oye, capítulo 5 uno automáticamente sale al Ministerio del Interior. Después o sea, la partida, perdón. Después te dicen el capítulo, uno dice, ya está el subsecretaría. Y después el programa, ¿cuál programa es? Entonces es fácil de identificar, fácil de controlar, y en la discusión con el Congreso también, porque aquellas partidas que son rápidas, por ejemplo, eh, no sé, por el Ministerio de Bienes Nacionales generalmente es rápido. Aquellos que no tienen transferencias grandes generalmente son de fácil solución. O, por ejemplo, aquellos que son partidas, perdón, programas que tienen que ver con leyes que están aprobadas, es lo que es nomás, pues no podemos hacer otra cosa. Eh, y después cuando hablamos de lo macro, uno dice, chuta, es totalmente distinto. ¿Y cómo lo hacemos en el sector municipal? Bueno, el sector municipal se rige más o menos por las mismas normas, para la Constitución, la forma en que lo tenemos que hacer, la independencia de los municipios está en la Constitución, la autonomía respecto a eso, eh, y que además está la ley de administración financiera que nos rige a todos. ¿Cuáles son los ciclos presupuestarios que hemos estado discutiendo a nivel central y que pueden ser perfectamente aplicables a nivel municipal? No obstante eso, es de suma importancia poder desarrollar
este tipo de actividades. Y uno dice, chuta, o sea, los municipios a veces no contamos con tanta información. Sí, hay municipios que cuentan con esa información, hay información que está dentro de la información que está disponible pública, pero por eso, a diferencia del sector eh, público a nivel central o centralizado respecto a la ejecución de presupuesto, la gente que está en la ley de presupuesto, a mí me ha tocado participar en varias actividades con muchos municipios y en general yo siento que hay un grado como de orfandad en las unidades que preparan el presupuesto. Es como que las unidades que nosotros llamamos son actores principales respecto a esto, no clientes, como son las unidades municipales, dejan como, yo lo pedí, la SECPLAC me dijo que no, me lo cortó el administrador, no me pescó finanzas, no tiene la plata, y dejan un poco de lado que el concepto de presupuesto tiene que estar construido por todos. Eh, Ese peregrinaje yo lo hago siempre en todas las clases, en todas las universidades, a los alumnos en pregrado, porque en general la labor es poco comprendida y más que todo el mundo ojalá tiene muchas necesidades, muchas ideas, pero muy poca gente explora otras iniciativas. Mira, en la construcción del presupuesto, cuando nosotros empezamos a formularlo, nosotros decimos, oye, en el sistema, ¿quién participa en la etapa de formulación del sistema municipal? El alcalde, la Secretaría Comunal de Planificación, los DAF, control, importante control, el administrador municipal y las unidades cuando correspondan. Y acá nosotros teníamos, yo les contaba, no me acuerdo si a ustedes o a otros, pero que nosotros con la dirección de la DIMAO, de aseo, ellos teníamos por contrato una máquina que chipeaba. Generalmente como que lo donaban, como que era un cacho el chipeo, que eran las ramas, la empiezan a cortar. Entonces, nosotros diseñamos en un primer presupuesto rematarlo. Como era un bien fiscal, hicimos la pregunta jurídico y con la directora de Aseo y Medio Ambiente lo rematamos en subasta pública, hecha por nuestro tesorero conforme al reglamento y la ley. Y todo lo que era un desecho se transformó en ingresos de 18, 20 millones, lo menos que ganamos fue 14, es decir, lo que era un desecho lo transformamos en una oportunidad de ingreso. Por lo tanto, en esa etapa de formulación es cuando uno tiene que ser creativo en el fondo, de ver qué potencialidades tiene cada uno de nuestros servicios. Y es clave la palabra adaptar y no adoptar. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Nosotros ya dijimos, en los municipales generalmente presentamos ¿cuándo? En octubre, el gobierno en septiembre. ¿Cuáles son similitudes? El Consejo Municipal puede modificar hacia abajo, no hacia arriba, lo mismo hace el Congreso. Otra similitud, estimación de ingresos-gastos. ¿Cómo lo hacemos? En general, uno debería decir, eh, esta similitud está en que yo tengo mis gastos fijos y después los gastos variables y después aquellas innovaciones. En el caso, por ejemplo, de los municipios, y aquí que me pone Julio, me dice, en los municipios no hay funcionarios, por ejemplo, en Dideco, otros que defiendan el presupuesto, que ellos hacen proyección como lo hacen representantes. La SECPLAC se apropia de todo y su visión es la que predomina. Ya, ¿cómo rompimos eso nosotros? Nosotros eh, pedimos a cada director que nos nombrara como un ejecutivo de cuenta, que era como la contraparte técnica primero para que ayudara al director a entender. Lo hicimos primero como una política de peregrinaje respecto a la concepción del presupuesto y algunos nos salieron muy bien aplicados y se transformaron en un dolor de cabeza, pero al final de todo el ejercicio era bueno. Nombrábamos como un ejecutivo de cuenta en donde toda la relación presupuestaria la veíamos con él y después con el director, no a todos los programas. Entonces, ¿qué fuimos haciendo? Primero fuimos concentrando la labor presupuestaria de administración, principalmente los contratos en una, y en otra, todas las unidades, además en la propia Dideco, en la propia SECLA, con la propia Dirección de Finanzas, iban con esa persona y también nos permitía canalizar más rápido, porque ir con todos, muchas veces no todos entienden lo mismo que entendemos todos. A ver, la Josefina me dice lo siguiente: de pronto el municipio debe establecer una unidad de evaluación de programa y proyecto de manera de hablar pertenencia al programa. Perfecto, yo creo que sí. Y vienen 10 más años. En un momento el municipio de Rancagua disponía de un departamento de estudio y proyectos sociales. Llegó un alcalde. Qué lata. Yo pondría ese departamento de estudio y proyectos y análisis de proyectos en la SECPLAC. Esa sería mi primera como opción. Yo la Secretaría de Planificación, porque además lleva el Pladeco, maneja con el asesor urbanista todo lo que tiene que ver con el plan regulador. Por lo tanto, eh,
debe ser el cerebro, la concentración técnica respecto a las etapas de planificación y presupuesto para mí, si ustedes se fijan, es, eh, la, digamos, es parte de las herramientas de planificación. Y es verdad, yo creo que sí, como dice Julio, no en la mayoría no había. No hay ejecutivos de cuenta. Nosotros nos costó lo que yo les estoy contando no es que de un día para otro todos dijeron, no, felicidades. Además, el funcionario se sentía así como con una pega más. Era así como, usted me mató. Entonces las primeras reuniones no eran como muy óptimas, pero es un proceso. A ver, ojo, esta etapa es un procedimiento bien importante. Nosotros siempre, te insisto, al principio fue duro, pero después, a lo largo de los años, debiéramos nosotros tener ciertos grados de claridad. En este instante, muchachos, para seguir avanzando, me voy a ir a hacer un café y vengo al tiro. Volviendo, Gonzalo me dice, nosotros tenemos departamentos muy poco comprometidos a la hora de enviar información. Sí, a ver, eso pasa siempre. En general, el primer approach siempre es como global. A mí también me pasó estando en la SECPLA o en finanzas. Por eso esto de lo ejecutivo, porque nosotros hacíamos responsable al ejecutivo respecto a la información, no era como a cada programa, por cada persona. Él tenía el plazo para aglutinar la información, él tenía el plazo para poder, y a nosotros nos resultó. Es un proceso, no es tan fácil. Eh, por lo tanto, ¿qué les recomiendo yo? Que quizá a lo mejor, insisto, yo creo que adoptar está mal, adaptar quizá a lo mejor hacerlo con las más grandes, con las direcciones más grandes de cada uno de sus municipios, con uno o dos para partir, porque ¿cuál era lo importante de esta figura? Lo importante de esta figura de que la información la mandaba él sistematizada con la firma del director. Por lo tanto, nosotros no llamábamos al encargado, por ejemplo, del programa de discapacidad o de pueblos originarios o de temas religiosos, sino nosotros llamábamos al ejecutivo de cuenta, oye, ¿sabéis que los números no cuadran? Chaolín, aquí va de vuelta. Sino, y no era una iteración constante y después las reuniones eran solo para los detalles. Eh, donde nos ayudó mucho en las direcciones grandes, dirección de aseo y ornato, en las direcciones que tienen que ver principalmente con grandes desembolsos de recursos. En la etapa de discusión, nosotros tenemos algo bien importante. La etapa de discusión es muy parecida, si bien allá está el Congreso, en el sector municipal principalmente está el Consejo. Acá, al igual como acompañan en el presupuesto, en teoría, la DIPRES y Hacienda, acá nosotros debiéramos estar todo el equipo respecto al tema presupuestario en cómo hacerlo. Eh, por lo tanto, es importante no ir solos, ir bien preparados. Las presentaciones ojalá que se hagan por áreas, junten áreas temáticas cercanas, no discutan todo el presupuesto. Creo que no es una buena estrategia discutir todo el presupuesto siempre. Creo que es bien importante trabajar el presupuesto con los concejales respecto a, eh, ¿cómo se llama esto? Respecto a materias a tratar, primero educación, después salud, Dideco, ir viendo las presentaciones y que cada director se haga responsable un poco de su presentación. Nosotros éramos un poco, esa era la lógica que ocupábamos. Por lo tanto, nosotros hacíamos un poco la réplica del proceso presupuestario del gobierno, digámoslo así. Decía, por ejemplo, si era el presupuesto de la dirección de aseo, iba la directora de aseo y estábamos todos para, ahí, para respaldar los datos. Si le correspondía a la directora de IDECO, el director de IDECO, la directora de IDECO. ¿Y por qué esto era también un buen ejercicio? Porque además cada director se hace responsable de los datos y se hace responsable al final de los resultados. Eh, yo siento que ese traspaso de responsabilidad que tenemos que hacer las unidades en términos financieros
tiene que ir dándose con hechos, tiene que ir dándose en esta construcción respecto al presupuesto, porque es súper fácil decir, oiga, mire, ¿por qué usted no aumentó la beca municipal? Chuta, ¿por qué bajó? ¿Por qué lo tuvo? ¿Por qué los requisitos son distintos? Eh, bueno, ahí la explicación es una explicación técnica, no una explicación financiera, a menos que el presupuesto no dé. No obstante, creo importante de ir transmitiendo de que es súper distinto que el presupuesto lo defiendan solo el SECPLA, que solo finanzas, a que el presupuesto lo defiendan, y el administrador, perdón, a que el presupuesto lo administren en jornadas de trabajo por área temática, con un director responsable, con su presentación, obviamente revisada y visada para que sea uniforme y estandarizada respecto a los datos que se necesitan, eh, pero que cada uno explique lo que corresponde. Por ejemplo, si yo era director de finanzas, yo me tocaba exponer de los ingresos de renta, los ingresos por derecho, todo lo que tenía que ver con publicidad respecto a las infracciones, cuando en su momento dependían algunas cosas, y respecto a los ingresos por derechos de obra, lo explicaba el director de obra, no lo explicaba el director de finanzas, más allá de manejar los datos, la información y la información que tenemos, y la información que se le entregaba a los concejales era la comparación con los 3 últimos años, y con las justificaciones respecto al por qué. Creo importante transparentar la información financiera, porque muchas veces la gente piensa, o los datos siente que solo la institución pública ve solo el cobro de ingresos, pero hay gastos ocultos, los que hablábamos. Por ejemplo, el gasto en términos de tanto la mantención de luminarias como el pago de la luminaria en el Bien Nacional de Uso Público es muy transparente, es un alto gasto, pero muy transparente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con aquellas plazas que se tienen que regar, también en términos de aseo. Por lo tanto, es clave que nosotros desarrollemos esta etapa de discusión y aprobación, no solo nosotros, sino con las unidades municipales. En la etapa de ejecución, está claro, todos tenemos que ver, es bien importante dictar el decreto de apertura presupuestaria con todas las características del presupuesto. Eh, por lo tanto, es muy importante hacer estos ejercicios, porque recuerden que los servicios o la voluntad de los servicios y la administración del Estado en Chile se emite a través de los documentos electrónicos debidamente autorizados, con firma electrónica avanzada o soporte papel. Y lo otro es que tenemos obligaciones nuestras respecto al CINIM, tenemos obligaciones nuestras respecto a los balances de ejecución presupuestaria, tenemos la entrega de los estados financieros también, como cualquier otra institución, debemos actualizar todo lo que tiene que ver con activos fijos. Y dicho ello, nosotros decimos, oye, ojo, porque esto es clave, porque a diferencia del sector central, en la ejecución y las desviaciones o aquellas cosas que no cumplimos, tenemos unos grados de flexibilidad. La flexibilidad presupuestaria pasa por pasar por el Consejo y estamos, como máximo demora de trámite. Obviamente lo importante es que se hagan a tiempo y como corresponde estas dichas modificaciones, pero no por ello tenemos que dejar que esto avance sin correcciones. Porque esto es clave para cada uno de nosotros, porque es clave en el tema municipal, porque nosotros no podemos tener déficit. Y además es clave porque en el proceso de evaluación tenemos que ver si está bien o mal, porque nosotros presentamos un plan de compra. Ese plan de compras va o debiera estar correctamente alineado con todo lo que tiene que ver con nuestro presupuesto. Pero si una licitación a mí se me corre, si una licitación a mí me sale más cara, yo tengo que hacer esos ajustes. Si una licitación, por ejemplo, hoy día, que es lo que me ha pasado como experiencia personal en varios trabajos que estamos haciendo, el costo respecto a los materiales de construcción ha aumentado. Quizás lo lógico, si no es urgente ni perentorio, es quizás no licitar directamente ahora, donde los precios estén más caros y que las importaciones en términos de dólares están muy caros, porque yo pago eso. Si yo voy a comprar equipos computacionales, lo que yo debiera pedir es la cotización y tener la disponibilidad práctica para, al tener la mayor cantidad de dinero disponible, y comprar los equipos si el dólar está bajo. La mayoría de las cotizaciones en términos tecnológicos vienen en dólares. Eh, y esto es clave porque de una u otra manera, nosotros, insisto, la experiencia que me ha tocado ver, yo llevo 20 años en el servicio público, me ha tocado recorrer varios lugares colaborando y teniendo distintos trabajos con distintos compañeros a nivel nacional,
y dentro de las conversaciones uno puede decir que la evaluación es lo que dejamos de hacer. Un poco lo que acabamos de conversar recién en el chat o a través de las preguntas del chat, por ejemplo, que efectivamente a- esto nos lleva y nos induce a errores. O sea, cuando tenemos personas que no contemplan respecto a que la información que mandan fundamentan un presupuesto y se lo toman a la ligera, como nos comentaba un colega que dice, oye, mira, la información de los departamentos poco comprometida, yo creo que ellos en general no vislumbran el potencial error en que nos hacen caer a los otros compañeros de trabajo de las otras áreas y a lo que le puede ocurrir al servicio. Porque efectivamente una subestimación de costo o una sobreestimación de costo produce problemas porque en el fondo estamos repartiendo la misma torta en distintos personajes, en distintas personas, en los que somos. Y creo que eso es clave respecto a a lo que debemos hacer. Otra cosa importante es que, insisto, el presupuesto no puede, es una herramienta más de planificación, no puede no ir de la mano con las otras herramientas de planificación. Lo mismo que nuestras metas para el tema de los PMG no debieran estar alejados de lo que queremos hacer en el Pladeco. Para nada, no debiéramos ir fuera de ello. Otra cosa importante, voy a checar aquí lo del chat, es que eh, estos instrumentos que se relacionan entre sí en términos de planificación son clave respecto principalmente a dos cosas que debieran ir de la mano con el Pladeco como gran marco de plan, master plan respecto a esto, es la política de recursos humanos, porque no es lo mismo tener una dotación completa en términos de planta cubierta con las necesidades de cubrirla entera, que tomar la decisión de no cubrir todos los cargos, si llamo o no llamo a concurso, cuándo llamo a concurso, si es que llamo a concurso, si voy a contratar más o no personal honorario, si dentro de todo vamos a estar con el concepto de que el personal renovado va a caer en la causal de la confianza legítima, debo o no, eh, y así una serie de preguntas que son muy importantes respecto a cómo se desarrolla el trabajo, que la gente muchas veces no le da el segundo clic, la segunda derivada, y después impactan en el presupuesto. Porque si despides a alguien que está en el tema de confianza legítima, tiene las indemnizaciones, puede solicitar ser reintegrado y se le paga la remuneración en el tiempo que no estuvo, más allá de los costes judiciales y todo lo que nos corresponde. Por tanto, la pregunta siempre es ¿cuántas veces cruzamos esta información? ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy poco, porque en general no es la estructura, no sé, a lo mejor ustedes tienen otra experiencia, pero en términos de las unidades de finanzas que se cargan de esto, están todo el día haciendo el trabajo operativo, la contabilización, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de otras actividades, y de repente nos quita un poco de tiempo para el análisis. No obstante, eh, creo importante ir avanzando en esta línea. Se puede avanzar de dos maneras. Yo en la primera vez que me tocó como director asumí un costo respecto a sacar un contador para hacer algunos análisis, pero con cuentas muy pequeñas y particulares para ir avanzando y con eso ir generando espacio, eh, pero claramente eso me costaba por el lado de las conciliaciones bancarias. Pero ahí uno tiene que ir equilibrando y de a poco ir demostrando que en el fondo las personas que necesitamos y que requerimos son aquellas que de una u otra manera pueden trabajar. Eh, eh, yo creo que también es importante que en el caso nuestro tengamos claridad en esta evaluación de cuáles son nuestros principales focos de ingreso. No todas las comunas tienen los principales focos de ingreso, todos tenemos características diferentes respecto a nuestra dependencia del Fondo Común Municipal. Eh, todos tenemos distintos tipos de mecanismos que pueden ser más o menos atractivos a la comuna respecto a ciertas cosas. No es lo mismo en las tasas de patentes comerciales, se nota harto respecto al porcentaje de si es 2,5, 3,5, 3,8, 4,5 por mil. Eso es una parte, pero también tiene que ver con otro tipo de incentivos. Por ejemplo, eh, cómo yo voy, hay municipios que lo comentábamos, venden o no más o no venden terrenos, otros que los concesionan solamente. Hay mecanismos que se pueden explorar. No todos a rajatabla, pero hay mecanismos que se pueden explotar. Pero sobre todo también en esta evaluación es buscar mecanismos con lo que yo les comentaba la otra vez respecto a las patentes fuera de rol. Siempre yo lo nombro porque es un muy buen ejercicio respecto a la gente que no nos paga las patentes, que de una manera, por desconocimiento o mucho conocimiento, entiende que la patente no se paga o que va a prescribir dichos derechos pasado un tiempo.
¿qué hacíamos nosotros? Licitamos y a la empresa que ganó se le cobraba un ingreso, un porcentaje del ingreso. Es decir, mientras más cobraba, más generaba. ¿Cuál es lo importante de esto? Tener claro que al principio se percibe más. ¿Por qué se percibe más? Porque uno apunta a los grandes capitales que deben y después se percibe menos porque van con los más chiquititos, obviamente. Lo otro clave importante en esta evaluación es si hemos hecho los ajustes en la ordenanza de aseo y hemos hecho los ajustes en el cobro de los derechos de aseo. Eso también es importante. Dentro de la experiencia colaboradora que nos ha tocado, hemos visto que no todos hacen ejercicio y muchas veces cumplen los requisitos para el reajuste de los derechos de aseo, la información al Servicio de Impuestos Internos para que los incluya a los que pagan vía contribuciones, a los que quedan exentos con sus topes, pero también a aquellos que son de cobro directo. Por lo tanto, los procesos de evaluación siempre son importantes y sanos. Eh, Hemos hablado reiteradamente que esta estimación de ingreso y gasto podemos hacerlo. ¿Ah? La construcción presupuestaria año a año contiene que las municipalidades no pueden gastar más de lo que generan y tener todos sus compromisos cubiertos. Eso es clave dentro de la sanidad de la política fiscal a nivel municipal. Eh, la distribución generalmente tiene que ver con el ámbito estratégico. No obstante, como lo mencionaba la Oficina de Informaciones de la Cámara de Diputados, podría ser aplicable que muchas veces lo que nosotros tenemos es muy poco margen de acción y que la mayor cantidad de nuestras innovaciones debieran venir de procesos de postulación de fondos externos. Por lo tanto, creo importante que lo podamos desarrollar. Asimismo, buscar qué mecanismos o fondos nos colaboran, ver, no descartar todo lo que tiene que ver con la ley de donaciones, muchas veces nos ayuda, eh, porque al final lo que nos estamos buscando son cómo mejorar nuestros ingresos. En este análisis de variables es bien importante ver los rendimientos, cuántos pacientes atendemos, cuánta ayuda social tenemos, cuántas patentes recuperamos, cuántos deudores se colocan al día, cómo va la ejecución de la inversión. Es bien importante saber cómo estamos. Nosotros tendemos, por una forma de ver el sistema, todos en decir, mira, vamos avanzando, me llegaron 10 de 20, 10 de 12, pero muy pocas veces no hacemos el segundo clic y que uno debería hacer como por rubro, porque, por ejemplo, cuando uno dice, oye, ¿cuánta ayuda social tenemos? Es cuánto hemos destinado, a lo mejor hemos destinado 20% del presupuesto. Y está bien, pero eso tiene que ir de la mano en cuanto a ingreso. En general, ¿cómo lo digo para que no suene mala? Pero en general la gente siente que el presupuesto público es de todo y de nadie. Por lo tanto, el sector fiscal, oye, ¿sabéis qué? No se pagan los, no sé, no hay minutos para la gente que tiene teléfono fiscal y puta, ocupa más de la cuenta. No, sabéis que efectivamente control, que puede ser excesivo para algunos, no sabéis que tenéis que imprimir con clave porque no sé, no, la idea no es que se impriman cientos y miles de resmas, mejor documentos digitales, firma digital electrónica avanzada, te ahorra costo en ese sentido junto con cuidar la naturaleza. Otras cosas que se han hecho es no comprar, por ejemplo, yo lo reconozco como ex finanza y aquí me confieso y espero que aquí, yo no compraba materiales de oficina ni en febrero ni marzo porque hicimos un estudio y se nos disparaban algunos consumos justo en el ingreso de la época escolar, entonces nosotros no ingresamos eso y fuimos optando por los documentos digitales. El token de firma de documentos digitales me salía, no sé, 25 lucas al año, así que era bastante más conveniente que estar la hora hombre de miles de documentos firmados. Por lo tanto, invertimos en una plataforma de documentación electrónica. Entonces la gente me puede decir ahora, oye, pero no todos pueden pagar una plataforma electrónica, efectivamente, pero hay plataformas de tramitación de documentos electrónicos que la Subdere vía convenio entrega de manera gratuita y que algunos pudimos aprovechar de eso. Y ya después, una vez que estaba la parte práctica y pudimos juntar los recursos y comprar una mejor, pero los primeros años funcionaba perfecto, firma electrónica avanzada y de hecho está homologada para los procesos de toma de razón con la Contraloría. ¿Por qué esta era una gracia? Porque en el caso, por ejemplo, los municipios además tienen que tener, hasta por lo menos el año pasado, a mí me tocó trabajar cuando yo trabajé en la Contraloría con CIAPER,
La idea era que el diseño de CIAPER era que todo se ingresara de manera electrónica sin tener papel, y por las últimas veces algunos municipios tienen que ingresar en su base de datos personales y también en CIAPER, lo que es doble trabajo, doble horas, doble cantidad. En cambio, si es electrónico, uno lo puede pasar y avanzar. El sistema en relación a los gastos también tiene que ir de la mano con las condiciones de la licitación y mecanismos de compra que utilizamos. Es bien importante buscar mecanismos que nos permitan hacer la mejor combinación del producto que necesitamos. Por ejemplo, en caso nuestro, yo le comentaba a alguien que me preguntó la vez pasada cuando me decía, oye, ¿cómo lo hicieron con los autos fiscales? Nosotros nos fuimos por arriendo. Arriendo de autos fiscales, un desde, como no queríamos unos autos de fabricación de algún país, pusimos como requisito que cumpliera norma norteamericana y europea, así que nos ahorrábamos un problema con una de las marcas. Y lo otro que estandarizamos el tipo de vehículo de una misma marca para que los talleres y repuestos fueran los mismos. Y lo otro que hicimos fue que, pasado el periodo en caso de renovación de los 2 años, el vehículo bajara porque entendíamos que ya con el arriendo de los 2 años se habían pagado los costos de la licitación, por lo tanto la municipalidad debía recibir un porcentaje importante de descuento, y a ese porcentaje de descuento le dimos un importante peso relativo dentro del precio y del costo. Por ello, es como lo diseñamos, ¿ah? Es como eso refleja nuestra realidad. Por ejemplo, no es lo mismo, en el caso nuestro, en un momento no habían camionetas 4x2, nos tuvieron que entregar puras 4x4. Eh, si alguien quiere un vehículo eléctrico, había muchos innovadores, pero había que buscar si había eh, un lugar para poder cargarlos. Entonces, hay cosas bien importantes que la gente de repente se olvida, o por ejemplo, no sé, pues que compra un vehículo X y el taller para poder mantenerlo está 6 comunas más allá. Entonces yo creo que todas esas cosas deben ser contempladas, el pago del tag, cuánto es el tag, los GPS, si voy a controlar los vehículos, y así sucesivamente. Y esto es importante en términos de gasto porque al final la suma de los pequeños gastos muchas veces produce mayor fuga que la concentración de los grandes gastos. Uno se tiende a concentrar en términos de gasto respecto a la elaboración del presupuesto municipal en las grandes cuentas, y que está bien en el primer análisis, pero muchas veces se olvida de que la suma de repente de pequeñas cosas en las cuales no somos tan eficientes, tan efectivos, tan eficaces, se nos produce. Por ejemplo, en otro servicio público en el que me tocó trabajar, nosotros, la planta telefónica, si las horas extras están autorizadas hasta las 7, pedíamos que ciertos pisos terminaran a las 7:15, los llamados telefónicos. Por lo tanto, nos ahorramos ahí un grueso también en llamadas telefónicas. Eh, las fotocopias eran con una clave. Por lo tanto, de ahí fuimos bajando la cantidad de resmas, y al bajar la cantidad de resmas, la cantidad de copias, y al bajar la cantidad de copias, la cantidad de uso de equipo. Centralizamos el uso de la fotocopiadora, porque nos pasaba que cada uno quería tener su impresora a color. No, nosotros estandarizamos, dijimos, no, sé que una fotocopiadora por equipo, una impresora de buena calidad, buena marca, pero no todo en cada uno, porque al final del día las mantenciones, la compra de tinta era un problema, que teníamos que tener a alguien destinado horas para buscar una tinta de una máquina antigua. Entonces al final tratamos de ir homologando y estandarizando los productos para ir generando ahorro en términos de tiempo de nuestros equipos de compra, y por ende también en nuestro equipo y en nuestro presupuesto, porque salíamos a buscar un producto en grandes cantidades con entregas parciales. Era bien importante para nosotros hacer licitaciones a precio unitario en entregas parciales, asegurarnos unos precios cuando se puede asegurar. Hoy día yo esperaría un poco, porque hoy día como está el mercado los precios son altos, y me indexaría el precio absolutamente en todas mis licitaciones hoy día. Por lo tanto, en la construcción presupuestaria uno puede ver estas similitudes y estas diferencias en ambos lados. La única diferencia es que como cada uno de nosotros construye el presupuesto, responde a una metodología distinta, y a nivel central tenemos una metodología única que, si bien cada servicio la aplica de manera distinta, los resultados son más o menos los mismos, porque nadie se puede salir de ese marco decisional. En términos de gasto municipal es bien importante, quizás no tanto en el sector público, es bien importante, pero acá es muy trascendental, porque los niveles de inversión no en todos los lugares son los mismos. En cambio, en el sector público el nivel de inversión pública es alto.
O sea, basta de comparar el MOP y el Ministerio de Obras Públicas con sus concesiones y con sus grados de inversiones en términos de obra, con sus recursos humanos y es descompensado, pero los municipios se da de manera distinta. Y la identificación del subtítulo 21 es clave respecto a los ingresos, sobre todo ahora después de la ley de la 20.922 que permitía la reestructuración tanto en grados como en cargos de las nuevas plantas municipales, que permitió modificarlas y que permitió de una u otra manera ir generando estos compromisos futuros. Em, pero es bien importante que este gasto en recursos humanos uno lo vea como inversión del capital humano. Nosotros una cosa es los gastos en remuneración y todos sus componentes, viáticos, todo lo que tiene que ver con trabajo extraordinario, con aquellos que tienen sistemas de turnos para la inspección, sistema de turno, pero también en las brechas. Recuerden que las capacitaciones del sector municipal son concursos públicos que se deben hacer para optar a esa capacitación, no pueden ser a dedo, eso lo dice el estatuto. Por lo tanto, yo lo primero que debe hacer es un estudio de qué necesito, esto un periodo de 3, 4 años, y después mi programa de capacitación debiera darse en relación a cómo quiero yo. Si Nicolás es administrador público, está como director de obras, tengo un problema complejo. Nicolás podría estar en finanzas, podría estar en aseo, pero en tránsito difícil. No será difícil de aprender, pero difícil. Si hoy día está y si Nicolás está en tránsito, lo que tengo que hacer es capacitarlo. Tengo que darle las herramientas para que haga la mejor gestión dentro del municipio y eso es disminuir las brechas laborales. Nosotros muchas veces entendemos, o mucho de cómo estudié yo al principio, decía, mira, el sector público es muy distinto al privado. Efectivamente, yo soy un fiel partidario de eso, pero no obstante, hay herramientas del sector privado que se pueden adaptar y permiten mejorar en este tipo de cosas. Y cuando hablo de separar las brechas, es decir, mira, ¿sabes qué? Lo que yo necesito es que si voy a poner esto especie de ejecutivo de cuentas respecto a cómo yo quiero ver el presupuesto, lo tengo que capacitar. O sea, no me van a mandar a alguien que no sabe, y si me mandan a alguien que no sabe, lo ideal sería que yo le explique a lo menos las condiciones que yo necesito, el presupuesto, y que le estandarice la forma en que me entrega la información. Eso va ayudando, eso va colaborando, sobre todo porque el proceso en el términos municipales se va a dar en una etapa muy compleja hoy día para ustedes, se va a dar en la etapa del cambio de autoridad. Por lo tanto, la mayor cantidad del diseño para este año eh, fue desarrollada por una autoridad a lo mejor que no va a ser la misma y donde los énfasis van a ser distintos. Por lo tanto, la presión de hacer cosas nuevas les va a llegar obviamente a las unidades que manejan el dinero y no necesariamente a aquellas que deben aplicar el programa, la política o el desarrollo. Porque generalmente cuando uno dice, oye, no hay plata, ¿a quién llaman? A finanzas. ¿A quién llaman? A finanzas, cuando debieran llamarnos a todos. Entonces, porque en el fondo son un equipo en la construcción presupuestaria. Por eso digo, cuando uno habla, en virtud del tiempo, esta lo voy a pasar un pelito más rápido. Cuando uno habla de revisar, yo creo que siempre hagan el análisis respecto de recomendación a la documentación electrónica que se tiene, vean con los subdere estos sistemas, que es un sistema que se llama SGDoc, capaz que les sirva, partan de a uno partimos nosotros con unidad, después con otra, después con otra, con otra, y fuimos. Lo peor es hacer el Transantiago, todo de una. Es un proceso, uno evalúa, ajusta, lo bueno que te entregan la información, se hacen los ajustes, está diseñado para el proceso público, se puede linkear con las órdenes de compra, es bien entretenido. Pero también cuando uno mira el gasto y la inversión, también es como lo hacemos. Y se me fue un poco la idea y la quiero retomar, y perdón el desorden en esta parte, pero respecto a las inversiones en general es clave saber cuánto me va a costar la mantención posterior. Eh, Porque al final si no es un mal gasto en un mal lugar. Lo mismo pasa cuando hagan proyectos de nivel educacional o deportivo o de juntas de vecinos, que no se da a lo mejor tanto en otros sectores, pero acá en Santiago como que cada junta de vecinos quiere su sede. Entonces, después esa misma gente postula la mantención de la sede a los fondos municipales y si no alcanza para todos se nos produce un problema, cuando lo lógico es que debiera haber o espacios en términos prácticos, o pasa con las delegaciones, o digamos, perdón, una sede vecinal por unidad vecinal. Eh, y por otro lado, tenemos también aquellos que utilizan la figura de la delegación municipal en términos de atribución y todo, que el lugar escogido en general permita
ser de fácil acceso, que todos lleguen y que en el fondo sea rentable en términos de descargar la función municipal que se quiere delegar o las funciones municipales que se quieren delegar para que sea beneficioso. Y por otro lado, yo sé que a muchos no les gusta, pero en general yo soy contrario en términos de presupuesto a tener grandes arriendos por grandes periodos. La mayoría de los municipios tiene terrenos que permiten hacer buenos proyectos de concentración de unidades municipales. Muchos, después del terremoto, construyeron nuevos edificios consistoriales que les permitían trabajar, otros lo hicieron con posterioridad, con recursos propios, con buenos proyectos, pero en general la concentración de servicios también apunta al ahorro en términos presupuestarios y que son elementos que se deben analizar al momento de hacer un proyecto. ¿Qué nos dice la ley? Y aquí nos ponemos súper leguleyos, pero en general, en términos normativos, dice que el presupuesto municipal está ligado desde el principio con la municipalidad, está ligado desde el momento en que la comuna, en el fondo, es una corporación autónoma de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio. Ahí ya te dice que en la práctica todo lo que tú hagas es para ti, se defiende por ti. Eh, quien la constituye, obviamente el alcalde por el consejo. Y en términos, y es lo que nos interesa, no son todos, pero lo que nos interesa, en qué corresponde hacer al municipio elaborar y aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto. Lo dice la ley, lo dice la norma, lo dice la ley de administración financiera, por lo tanto no estamos excluidos de ello. Lo otro importante es la administración de bienes municipales y bienes de uso público. ¿Por qué yo lo traigo a colación siempre? Porque no todos los municipios utilizan el bien nacional de uso público como una fuente de ingreso y es parte de su política, pero aquellos que lo usan deben tratar de tener buenos mecanismos de control o de concesión que permita que esos recursos y esos ingresos sean debidamente correlacionados con lo que estoy entregando hacia la municipalidad. Por ejemplo, si voy a concesionar un terreno para hacer un estacionamiento, uno debería ser que ellos te oferten no el arriendo del terreno, o ellos debieran ofertarte la concesión en términos de una cantidad de porcentaje por los ingresos, pues, ¿cachai? Y eso uno lo corrobora con impuesto interno. Eh, de ponerle un poco más de presión, porque estacionamiento hoy día es un muy buen negocio. Por otro lado, en términos de los bienes y servicios municipales también es porque en la práctica el desgaste de los bienes públicos que están ubicados en bienes nacionales o públicos, como los paraderos o refugios peatonales, como se les conoce, en las plazas y todo su equipamiento, también sufre un deterioro y un desgaste que es mucho mayor y obliga, digamos, a los municipios a estar muy pendientes no solo de la mantención en términos de su pintura, sino en términos de su estructura, de que no falle, de que no tengamos algunos problemas y es clave eso. Otra cosa es dictar obligatorias, resoluciones obligatorias con carácter general y particular. Es súper importante porque son las ordenanzas con las cuales nosotros fijamos, y sobre todo la ordenanza de derecho, qué es lo que quiero percibir y por qué lo hago. En general, cuando quito derechos o sumo derechos, tengo que tener claro qué impacto tiene en el presupuesto, porque si yo quito un derecho, lo disminuyo, eh, eso tiene un impacto financiero absolutamente, que yo debía haber contemplado en esa cantidad de ingresos en el diseño presupuestario original. También los servicios que se presten, si voy a, no sé, si voy a arrendar las canchas, tienen un costo para el municipio, si voy a prestar el gimnasio, si van a hacer talleres, si ese taller va a ser con pago, sin copago. Si es con copago, generalmente que ojalá lo paguen en el municipio y no directo a los monitores. Y lo otro que yo soy bien partidario y lo reitero una y otra vez, adquirir y enajenar bienes muebles y inmuebles. La otra es rematar los bienes que están en desuso, ya sea aunque se vayan por chatarra, siempre tratar de generar ingresos respecto a lo que necesitamos, tener claridad respecto a las subvenciones, tener claridad de los tributos. Si ustedes se fijan, muchas de las funciones, de las atribuciones que se dan, tienen un impacto económico y presupuestario. Y ese impacto económico y presupuestario es parte de lo que necesitamos para el diseño del presupuesto. En general, yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces no tenemos la gente, muchas veces no tenemos el personal para poder hacer todo lo que nos gustaría hacer, eso es un hecho, o nosotros no tenemos todo hoy día en mi oficina, tengo que hacer dos o tres cosas y estas 2 horas que estamos acá después las tengo que recuperar más tarde. eh, pero es un ejercicio que debemos hacer, es un compromiso que debemos hacer con nuestras instituciones, principalmente por todo lo que dice relación con la administración bien de los recursos públicos, que debiera tener, ser eficiente, ser eficaz, ser ético y debiera ser, entre comillas,
una forma de decir, oye, no soy solo eficiente, efectivo, eficaz, sino también ético en su manejo. Y eso es bien importante porque al final es recurso de todos nosotros, es recurso de toda la comunidad. Y mientras más rentabilidad le sacamos a nuestros recursos, es mayor lo que podemos hacer por la gente y no perder de norte que las municipalidades y el gobierno están para mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar la situación en la que estamos. Em, Aquí yo les menciono parte de los artículos que a mí me interesa como mencionar, mostrar nomás, que tiene que ver con la letra H que habla de los planos reguladores comunales, modificar planes de inversión en infraestructura. Eso es clave porque la gente se ríe, ¿ah? Muchas veces cuando yo pongo este ejemplo, pero en general la movilidad y el espacio público, la gente dice, cambiar el sentido de una calle o transformarla en poner o no poner locomoción colectiva mayor, menor, no es tan relativo, porque si yo quiero construir, por ejemplo, un paseo peatonal eh, que sea atractivo para el comercio, el costo de inversión tiene que aumentar o cómo lo reflejo yo en la gente que quiere estar ahí. Pero si yo por otro lado instalo comercio ambulante, eso me va a impactar obviamente en el pago de las patentes, en el tema del comercio, en el tema de las tributaciones. Por lo tanto, es bien importante ir haciendo esos análisis. Y, y por otro lado, no podemos olvidar que la misma ley también nos dice cómo administrar ciertos fondos que no nos pertenecen, en especial todo lo que tiene que ver con la ley de urbanismo y construcción y los aportes urbanos reembolsables. Eso también es que es bien importante. Si uno se preocupa, dice, mira, que cuando dicen, oye, ¿por qué las municipalidades tienen tanta flexibilidad? Mira, tiene una ventaja, la flexibilidad tiene una ventaja, pero tiene muchas desventajas, porque la práctica del ser flexible también te lleva a pensar de que muchas veces planificar no es tan sano si tienes que ir acomodando lo que pasa el año. Pero por otro lado, tenemos que tener claro que todo lo que nos entregue los bienes corporales, los aportes del GORE, los ingresos provenientes del fondo común, los derechos, los ingresos que se perciban por actividades en términos de los establecimientos y los tributos que a veces son tributo y derecho, todo lo que tiene que ver con la ley de alcohol, las multas de intereses y otros ingresos son parte del patrimonio municipal, por lo tanto no es tan fácil no tomar ni considerar esto, más que cuando la construcción de alguno de ellos significa desembolsos, permiso de circulación significa un desembolso, un aporte al fondo común significa desembolso, todo lo que tiene que ver con las multas dependiendo del año y dónde están, también es un desembolso, por lo tanto estas cuentas de espejos deben también estar claritas y todo lo que tiene que ver también eh, con la ley de consumo de expendio y consumo de bebida alcohólica, todo lo que tiene que ver con las patentes de alcohol, sus restricciones, sus valores, porque al final del día yo a través de la ordenanza voy indicando qué actividades económicas incentivo y cuáles no. Si yo en la ordenanza digo que no se va a entregar concesión bien nacional de uso público y no van a haber estacionamiento en las calles, estoy diciendo que no voy a arrendar, por lo tanto no tiene un costo. Si yo por el contrario estoy diciendo que el costo del bien nacional de uso público es 1.000 pesos el metro cuadrado, lo que yo estoy diciendo es que quiero incentivar el establecimiento de comercio en el bien nacional de uso público. Por lo tanto, no es menor la forma en que yo diseño estas herramientas que me permiten captar recursos. Ojo ahí, porque en el fondo, si yo donde cobro barato es donde yo incentivo que necesito se haga la actividad. Donde cobro caro es lo que yo quiero, por ejemplo, no hacer. Por ejemplo, nosotros en un momento no queríamos que la gente repartiera publicidad en la calle. Por lo tanto, grabábamos muy caro la utilización de ese espacio por la gente que se cruzaba, que se paraba en la esquina o la gente que entregaba volante. Por lo tanto, les era muy caro, entonces no lo hacían. Colocaban publicidad más estática, que era la que a nosotros nos interesaba colocar. Por lo tanto, es una herramienta. En el fondo, la ordenanza es una herramienta de donde yo incentivo esta actividad económica y de donde voy a incentivar la recaudación de recursos. Y aquí rápidamente, como parte de la construcción del presupuesto, está la SECPLAC, que en el fondo que es una secretaría que asesora al Consejo y al alcalde en la estrategia municipal, planes, programas y proyectos. Por lo tanto,
deriva automáticamente en nuestra letra B en el presupuesto, porque todos tienen que ver con presupuesto. Y la letra C en el cumplimiento. Si se fijan, evaluar el cumplimiento de planes, programas. Y ahí va en por qué yo soy partidario que la evaluación de los planes y programas recaiga en la SECPLAC, y lamento que hayan eliminado, como nos comentaba la colega, en la municipalidad que ya tenía esa unidad que permitía ver estudio, programas y proyectos sociales, si mal no me falla la memoria. Por otro lado, tenemos la unidad de administración y finanzas que dice, oye, ¿qué hace esta persona? Asesora al alcalde en la administración del personal, costo, presupuesto, gasto, asesorar con la administración financiera, está además decirlo. Estudia, calcula y propone regulación de percepción de cualquier tipo de ingreso municipal, colabora con la SECPLA en la elaboración del municipio, visa los decretos de pago, gasto, ingreso, 1, 2, ingreso, 2, gasto, 4, lleva la contabilidad, importante, ejecución presupuestaria para poder hacer la evaluación respecto, no en la evaluación de mérito en términos presupuestario contable, pero además disponibilidad de caja, controla la gestión financiera de las empresas municipales en caso que existan, y efectúa el pago a las municipalidades para manejar la cuenta bancaria respectiva y rendir cuenta a la Contraloría. Y recauda y percibe los ingresos municipales y fiscales. O sea, esta persona tiene harta pega y bien compleja. Y lo que tenemos que ver con la unidad de control, que yo siempre la coloco, tiene que hacer las auditorías operativas, por lo cual es bien importante ver cómo va funcionando, controla la ejecución financiera y presupuestaria municipal y representa los temas ilegales. Por lo tanto, yo creo que si bien no control no puede ser parte de la elaboración del presupuesto, sí antes de la presentación final, la unidad de control debiera ver el presupuesto y emitir una opinión respecto a si sus gastos e ingresos están sobreestimados, subestimados o están bien calculados, a objeto de asegurar por lo menos la disposición frente a el consejo y el alcalde de que el presupuesto está lo más equilibrado dentro de los, como decimos nosotros, las estimaciones correspondientes al momento de la presentación. ¿Qué más hace el director de control? Colabora con el consejo, asesora la definición y evaluación de auditoría externa y, bueno, puede ser solo removido por las personas. ¿Qué más importante también? Que todos estos somos fiscalizados por la Contraloría General de la República y que estamos obligados nosotros a tener claridad respecto a los planes de salud y educación y las políticas de recursos humanos. ¿Y por qué siempre lo menciono, lo reitero y soy majadero? Porque tiene que ver con que generalmente, en la mayoría de los casos, por la experiencia que nos ha tocado trabajar, son los que mayor impacto tienen en el sistema de presupuesto de gasto. No sé si tenemos preguntas, dudas. Nicolás las pregunta a través del chat y las vamos leyendo. Esperemos Ya, que... es que la última es tuya, que me meta al WhatsApp. No, no sé si hay más preguntas, así que si está todo claro, que profundicemos en algo más antes, aprovechando unos minutitos. No tenemos preguntas. No sé, eso estoy viendo, estoy... Aquí tenemos una, parece. Ah, No, muchas gracias. todo claro, Ah, muy muchas buena la... gracias por los comentarios, se le agradece. Tratamos de que les sirva a todos nuestros intercambios de experiencia. Bueno, de esta forma entonces, Nicolás, damos por finalizada esta clase. Dame un Voy a- segundo, que me están haciendo una pregunta. ¿El programa para postular el respecto al sistema electrónico el manejo electrónico de documentación? Sí, Sí, ese se llama SGDoc. a ver. sg Espérame, yo dos lo voy a escribir aquí, espérame, se escribe así. Perfecto. Te recomiendo que el primer contacto lo tomen con el jefe de informática, con José Ormazábal. No le digan que yo les dije, porque si no me va a llamar el Pepe Ormazábal y me va a decir que estoy dando el dato. Pero llamen a José Ormazábal
y dígale, mire, sabe que tuve la experiencia, me contaron no sé qué, y él te va a explicar las características, porque es bien importante que antes que ustedes puedan pedir por oficio los sistemas, las fuentes de poder y los códigos fuente, ellos te expliquen y puedan tener ahí eh, ¿cómo se llama? Un pequeño cambio que les permita ir avanzando en esta documentación. Respecto a la otra pregunta que dice, ¿por qué la Contraloría insiste con papeles? No, no es que la Contraloría insista con papeles. Lo que dice, mira, hay el decreto 81 y 83 de documentación electrónica, más una resolución que sacó la Contraloría, dice que tú puedes tener sistemas electrónicos, principalmente con firma electrónica avanzada, pero previa avisación de la Contraloría que certifique los grados de seguridad que te ofrece el sistema. Y este sistema SGDoc lo permite porque las resoluciones de toma de razón, por ejemplo, de proyectos como PMU, PMB, eh, estos se mandaban directamente a la Contraloría y entraban directamente al sistema Sistradoc de tramitación documental. Este sistema está, para que ustedes sepan, del año 2012 o 2013, cuando estaba don Miguel Flores de subsecretario de Desarrollo Regional. De esa época está. Así que para que lo puedan chequear. ¿Qué les recomiendo yo para aquellos que ven y lo exploren? Primero, explórenlo. Y tiene mucho, y como está diseñado por un servicio público, muchos de los procesos son adaptables. Y si lo hacen ahora, pronto podrían partir una marcha blanca en enero. Te genera un expediente, te genera copias, te genera unos POSIT, te permite la firma electrónica y firma electrónica avanzada. Ah, Susana, muy bien. Voy a buscar cuál era el último ID de mercado público de la licitación. Es bien importante que la vayan adaptando. Esto responde a la necesidad de la cantidad de patentes que nosotros teníamos catastradas. ¿Qué hicimos nosotros? Pusimos el peso de la prueba en el contribuyente, nos ahorramos el problema. Yo no hice un filtro, pedí role, pedí total de patentes al Servicio de Impuestos Internos, perdón, de iniciación de actividades con la dirección, crucé con las patentes y todos los que estaban fuera, todo a cobranza. Le di el peso de la prueba al contribuyente, no al municipio. No gasté plata en hacer yo el análisis. Fui un poquito más pesado. Así que te lo busco y lo tengo y se los mando. Se lo mando a Nelson para que Nelson lo mande. A través del grupo de WhatsApp. Perfecto. Ningún problema. Eh, Igualmente, Manuel, que tenga un buen fin de semana y que gane Chile hoy día. Ah, Gracias, Nicolás. Bueno, de esta forma terminamos la clase de hoy. Nos juntamos el jueves con el cuarto módulo, actores intervinientes y sus funciones en la formulación del presupuesto. así que ahí nos vemos si Dios quiere. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a todos.